Suscríbete a la Panterita. Sobre tantas publicaciones que hemos visto y leído, ¿cuál es la situación de ustedes en estos momentos o puntualmente la tuya en Guaraní, Keco? No, yo, Bruno, más que nada, nuevamente gracias por darme el espacio. Ayer me levanté con esa noticia que obviamente no es agradable para nadie, ¿no? Me sorprendió porque no cometí ningún tipo de indisciplina. Entonces duele que se publique eso. Yo ahora estoy con COVID, tengo hasta el viernes, y una vez que salga del aislamiento como jugador profesional, me tengo que presentar a entrenar con el plantel. Esa es la única verdad. Keco, Guaraní tiene contrato contigo ¿hasta cuándo? Yo tengo contrato con Guaraní hasta diciembre del 2022. A ver, también obviamente soy consciente que no tuve mucha participación el semestre pasado, pero bueno, yo estoy contento en la institución. Todo se hizo mucho más cuesta arriba cuando se cambió de entrenador, y bueno, siempre estuve a disposición del técnico, siempre di lo mejor, hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y bueno, obviamente que si llega alguna oferta o algo que a mí me sirva en lo personal, porque quiero jugar, me sentaré a hablar con el representante y trataremos de buscar la mejor solución para mí en lo personal. ¿Y qué te hizo saber la dirigencia en estos días? ¿Cuál es la posición de la dirigencia del Club Guaraní? No, los dirigentes están contentos conmigo, o sea, quieren que obviamente que siga. Están contentos, pero bueno, vuelvo a repetir, ahí el tema por ahí es que yo en lo personal necesito jugar. Esa es la realidad. A todo jugador le gusta jugar, entonces como dije recién, trataré de dar lo mejor estando acá en Guaraní si me toca quedarme, y si no, obviamente, si viene alguna oferta, trataré de analizarlo con mi representante y buscar una buena salida. Ahora, la dirigencia del Club Guaraní insinuó en algún momento algún sumario, algún castigo por estas cosas que se han publicado. No, por eso vuelvo a repetir, me tomó por sorpresa porque a mí no me notificaron ningún acta de indisciplina, entonces por eso es que salgo a hablar y salgo a aclarar, porque no cometí ningún acto de indisciplina. Y tampoco recibí de parte del club un comunicado diciendo Daniel Villalba cometió una indisciplina y va a ser apartado. Yo en ningún momento recibí nada, porque no es verdad, no cometí ningún acto de indisciplina. Claro. Entonces vuelvo a repetir, yo como jugador profesional con un contrato vigente con el Club Guaraní, me voy a presentar a entrenar, a cumplir mi contrato, igual que el club hacia mí, respetándome el contrato, obviamente. Daniel, ¿en algún momento ustedes tuvieron que ir a hacer prácticas en la división reserva? ¿Vos y Raúl? No. Eso nunca pasó contigo, o sea, vos venías entrenando con la primera división, la pretemporada la hiciste con los jugadores de primera. Sí, en ningún momento bajé a entrenar con la reserva, en ningún momento. Perfecto. Ahora, seguramente, Daniel, que molesta y te irrita mucho, porque se dijeron tantas cosas, que se introdujeron supuestamente cosas a la concentración, de que hubo indisciplina aparte de ustedes, decir que ni el club les ha hecho saber nada y que se haya publicado en los medios. ¿Esto te molestó mucho? ¿Pensás tomar alguna acción legal o no sobre el tema? No, obviamente que molesta porque no es verdad, y vuelvo a repetir, si fuese así, yo creo que lo más conveniente sería que el club me comunique a mí personalmente, y eso no pasó. Vuelvo a repetir, yo salgo del aislamiento como todo jugador profesional, y voy a seguir cumpliendo con mi trabajo, que es presentarme a entrenar con el club, y seguir aportando mi granito de arena con la institución, pero no voy a hacer nada legal.
Ajá. Guaraní está al tanto de tu aislamiento, presentaste los documentos del COVID, de la prueba positiva que te dio. Sí, ellos están al tanto de todo, el doctor también. Sí, saben que estoy con COVID. Ajá. ¿Y saben también de tu idea de buscar nuevos aires para jugar, para tener minutos? Sí, saben, ellos saben también, y yo creo también como dirigente no deben estar conforme con mis pocos minutos. Entonces, sí saben, y vuelvo a repetir, yo no estoy apurado en salir porque estoy contento, pero obviamente estoy contento en la institución, pero obviamente que si tengo la posibilidad de salir, lo analizaré con mi representante, lo hablaremos y veremos qué es lo mejor para mí. Ahora, lo que dejas en claro, y entiendo que lo repetiste más de una vez, que vas a cumplir tu contrato y te vas a presentar. Sí, obvio, porque soy jugador del club. Sí, totalmente, porque, voy a repetir, soy jugador del club y tengo que cumplir con mi contrato, que es presentarme a entrenar. Daniel, Federico, Ariel, Daniel Queco Villalobos de Guaraní. Tantas cosas se dijeron. Sí, muchas cosas, Queco. ¿Vos supiste todo lo que se dijo, Queco? Porque, a ver, a mí me llegó, por ejemplo, que supuestamente el utilero metió bebida alcohólica en tu habitación con Raúl Badilla. Cosas así se dijeron. No, no es así. Totalmente, eso es totalmente falso. ¿Y de dónde crees que surgieron ese tipo de informaciones y con qué propósito? La verdad no sé, te vuelvo a repetir, te tomó por sorpresa porque no sé de dónde pudo haber salido eso. Obviamente, vuelvo a repetir, duele y molesta, entonces por eso yo salí a aclarar para que esto quede claro, porque no es bueno que salgan a divulgar esas cosas. Claro, como que se embarra tu imagen, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila porque yo no cometí ningún acto de indisciplina. Bueno, que creo que está muy aclarado el tema de tu parte. ¿Llegaste a hablar, charlaste con Raúl? No, con Raúl no hablé, no charlé. Hablamos ahí ese día nomás, pero después cada quien tiene sus cosas, entonces no es que estuvimos charlando constantemente. Federico. ¿Y cómo ves el semestre con esto, Queco? No, ojalá que haya llegado el esfuerzo importante al club. A ver, nos quedamos con esa espina de perder el torneo pasado, entonces ojalá que este año sea bueno y que podamos concretar el campeonato que nos merecemos y que obviamente la gente de Guaraní se merece. Ya retiraron de la mente lo que habrá sido un trauma a nivel futbolístico, ¿no? Como el final de aquel partido con Cerro, que debe quedar por siempre. ¿Cómo se le fue ese partido, ese campeonato, y en esos segundos? Sí, obviamente que fue todo, así es el fútbol, ¿no? Por ahí fue un partido raro, tuvimos el control durante todo el partido y bueno, por los últimos minutos se nos escapó, pero bueno, ya es pasado, ahora hay que pensar en el presente, en lo que se viene y tenemos varias cosas importantes por afrontar, entonces nos preparamos para eso y para tener un excelente año. Queco, y más allá de este impasse con la dirigencia y todo lo que se dijo del tema disciplinario, tu relación con Fernando Jubero, y si en la pretemporada te tenía en cuenta el míster, ya que en el semestre pasado no tuviste muchos minutos. No, la relación con Fernando es buena, a ver, vuelvo a repetir, me costó por ahí jugar el semestre pasado y nada, esta pretemporada obviamente que iba alternando y nada, yo estoy para aportar, si me toca estar adentro, siempre dar lo mejor para el equipo y afuera también, apoyaré al grupo, pero la relación que tengo con Fernando es buena, es muy buena y
nada, yo siempre trato de dar lo mejor para estar siempre dentro de los 18. Para cerrar, Keco, ¿tampoco te dijo la dirigencia guaraní o tampoco te dijo Fernando Cubero en algún momento? Porque hay técnicos que te dicen, mira, Daniel, no te voy a tener en cuenta este año o este semestre, buscate otro club. ¿Eso tampoco pasó? No, tampoco pasó. De que el míster me haya hablado y me haya dicho eso, no ocurrió. Ajá, está clarísimo. Bueno, Keco, ojalá sea un buen año y a recuperarse de todo esto, porque bueno, sin dudas, cuando se dicen tantas cosas, hasta se llegó a hablar de temas muy, muy delicados para la familia, que eso molesta, irrita mucho, y más cuando vos decís que no pasó absolutamente nada. Entonces estás por primera vez dando tu declaración, estás hablando en un medio y se sabe ahora entonces esto de tu parte, de tu boca. Así que muchas gracias, Daniel, por atendernos y por aclarar el tema, por dar tu versión. No, Bruno, muchas gracias a vos y a toda tu audiencia y a tu gente de trabajo. Y sí, duele, pero bueno, por eso salí a aclarar las cosas para que bueno, que se termine una vez y se corte esto, y nada, ojalá que podamos tener un buen año y podamos regalarle un título a la gente de Guaraní. Gracias, Daniel. Daniel Keco Villalba, jugador de Guaraní, hablando con nosotros. Ayer me levanté con esa noticia que obviamente no es agradable para nadie, ¿no? Me sorprendió porque no cometí ningún tipo de indisciplina. Entonces duele que se publique eso. Yo ahora estoy con COVID, tengo hasta el viernes, y una vez que salga del aislamiento como jugador profesional, me tengo que presentar a entrenar con el plantel. Esa es la única verdad. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. La versión de Keco. Hay que escuchar también la versión de Raúl, ¿verdad? Ante temas tan delicados como este, ¿verdad? Cuando se trata de la vida profesional del jugador, porque si fuera su vida privada no pasa nada, ¿verdad? Absolutamente, pero acá se juntan la vida profesional con la vida privada, ¿verdad? Porque las publicaciones hablan de demasiadas cosas, de demasiadas versiones, ¿verdad? Y lo que dice el jugador es que no cometió ningún acto de indisciplina, que está en estos momentos en aislamiento, y que una vez que termine eso va a presentarse, y tiene un año de contrato aún. Y del club también, porque del club también hay que saber desde el lado del club surgió la información también, ¿no? No te va a salir probablemente a reconocer públicamente, pero hablan hasta de que cuentan con algunas imágenes de lo que supuestamente aconteció. Entonces, es un hecho pero Guaraní oficialmente ni ningún dirigente se pidió. No, ningún dirigente. Pero vos sabés que siempre hay algún contacto que en Off the Record te puede ir contando algunas cosas. Bueno, y Raúl tiene contrato hasta julio nomás, o sea, son 6 meses de contrato. 6 meses más. Pero a él le adeudan dinero. Y Keco, por lo que se le escucha, él se quiere ir. Me da la sensación que él... como todo jugador quiere jugar, claro, dice. Claro, si en una situación normal él no tuvo minutos, como fue el semestre pasado, y uno hubiera dicho, mira que se fue Alfio, veremos qué tal, pero el propio Villalba reconoció que le vino mal el cambio de técnico cuando se fue Costas y vino Jubero, porque Costas vino con su armada, y entre ellos estaba Keco Villalba, Valdés Chamorro y otros, y Jubero se jugó por los suyos y le salió bien. O sea, por los pero mira, ni con Costa él fue un titular fijo así importante, jugó mucho más por eso, en relación a Fernando Jubero, pero tampoco se ha convertido en el refuerzo que ha marcado cierta diferencia, que se haya aproximado a aquel Keco Villalba que jugó en River hace como 10, 12 años atrás, y mucho menos ha perdido más terreno con Fernando Jubero. Es que en esa novela álgida de hace exactamente un año, una de las cosas que
sutilmente el presidente de Guaraní le endilgaba a Gustavo Costa de que trajo jugadores que no rendían. Exacto. Y fíjate que acá siempre decíamos, miran por el ojo clínico que tiene Guaraní. ¿Quién descubrió a Claudio Aquino? ¿Quién descubrió a Fernández Cedrés? Y después Costas trajo una cantidad importante y ninguno rindió. Y eso fue lo que le había endilgado el presidente de Guaraní, que con Jubero, jugadores desempolvados inclusive de divisiones menores, fueron artífices de casi un título que se le fue de las manos. Estamos con Luis Canonikov, secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Luis, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Hola Bruno, muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a la mesa y a toda la audiencia. Bueno, ya están informados sobre el tema relacionado a lo del 80% del aforo, eso ya lo toman como una información y ya no sé si lo van a implementar para este partido versus Uruguay o no es necesario. Sí, Bruno, ya recibimos la confirmación del Ministerio de Salud Pública que podemos habilitar hasta el 80%, así que ya están en nuestras redes sociales la publicación de que aumentamos el aforo hasta esa cantidad y bueno, el día de hoy seguro veremos los reportes y más de entradas vendidas para ir insistiendo con la presencia del público el día jueves. Luis, ¿qué pasó con Celso Ortiz? Eso no tengo idea, Bruno, eso lo maneja directamente el cuerpo técnico y médico de la selección paraguaya de fútbol. Ajá. No tenés información al respecto. No, porque ahí la Secretaría General de la APS no se involucra en esos temas a no ser que se necesiten actuaciones jurídicas, ya sea ante los clubes o ante la FIFA, que sí, ahí sí tomamos participación, pero en ese caso lo maneja enteramente la selección paraguaya de fútbol. ¿Y ustedes tomaron sí acción en el caso Jesús Medina? Sí, lastimosamente tuvimos un mal entre con la gente del CSKA Moscú. Ellos firmaron el contrato con Jesús Medina el 17 y unos días posterior a eso enviaron una comunicación diciendo que Jesús debe someterse a un entrenamiento personalizado ya que no se encuentra en óptimas condiciones físicas y médicas. Nosotros contestamos, refutamos esos argumentos, pedimos que el jugador pueda ser partícipe de estos comos, ya que el jugador estuvo entrenando bajo las órdenes del cuerpo técnico en forma previa a firmar y a viajar a Rusia, y estuvimos abriendo el canal de comunicaciones primeramente en forma amigable, tratando de buscar una solución, y esto fue escalando. El club ruso se mantuvo en la postura y tuvimos que informar primero a la Federación Rusa y luego acudir a FIFA, porque esos son los pasos a seguir para solicitar la intervención de la FIFA para obtener la liberación. Pero lastimosamente a día de hoy sí ya estamos sobre los tiempos y el jugador no podrá integrar la selección en estos partidos. Pero no hay competencia para el CSKA de Moscú. Él está haciendo la pretemporada. ¿Cuál sería finalmente? Porque, entre comillas, el castigo es que cuando la asociación o federación continúa con la convocatoria, el jugador no puede jugar por su equipo. Pero en este caso no tienen ellos actividad ahora. Es así, en nuestro escrito a FIFA hicimos mención a eso justamente para que se vean otras alternativas de medidas disciplinarias, porque justamente si se impone una sanción de no jugar sería una sanción irreal porque no se cumpliría efectivamente. Y no, el club ruso básicamente disputa que él no está en condiciones médicas para disputar un partido de alta competencia, y ese es el motivo de su oposición a que el jugador venga a integrar la selección paraguaya. ¿Y qué dice el jugador? Nada, yo no hablé personalmente con el jugador, sí sé que el cuerpo técnico y la dirección deportiva de la selección hablaban con él. Yo me comuniqué con el representante del jugador y sé que el jugador estaba muy ansioso por venir, que el jugador estaba deseoso de integrar la selección paraguaya, pero desafortunadamente se da esta situación donde al que se expone es al jugador, porque se encuentra entre la espada y la pared. Que se sumó hace unos días a un nuevo club y que también desea vestir la camiseta de su selección, y al final el único que queda expuesto es el jugador de fútbol. Luis, ¿en algo pudo haber incidido que en la lista de convocados ya salió el nombre de Jesús con su nuevo club cuando su club todavía no lo había anunciado?
No, absolutamente nada, porque cuando se hace la comunicación ya nos comunicamos nosotros con el club ruso porque era inminente la firma de su contrato. Hicimos las averiguaciones, estuvimos en contacto, porque de igual manera si no hubiésemos enviado la convocatoria, después los tiempos para hacer oficial la llamada del jugador no daban y se podrían haber negado por otro motivo. O sea, con más razón ellos no quisieron, porque fueron uno de los primeros en ser avisados que iba a ser convocado, Jesús. Sí, actuamos de buena fe nosotros para que sepan que iban a contratar a un jugador que iba a ser llamado por la selección paraguaya de fútbol. Lo mismo hicimos con Junior Alonso, que estaba en una situación muy parecida, que firmaba por el Krasnodar, y lo hicimos de la misma manera, pero lo distinto es que sí encontramos una mejor receptividad de la gente del Krasnodar que de lo que fue el CSKA de Moscú. Luis, ¿cuántos clubes estuvieron de acuerdo con esta aplicación del reglamento sub-19? Esto se trató a nivel de Consejo Ejecutivo, fue presentada la propuesta y se aprobó en el Reglamento General de Competiciones. Los clubes, las reuniones se manejan en las divisionales, que ahí participan enteramente los clubes de cada división específica. Esto ya no tiene retorno, ¿no? Se aplica desde el clausura. Es así, para la primera división ya se aplica desde el campeonato clausura, para las demás divisionales como la intermedia, la B y la C, ya rigen desde el inicio del campeonato de este año. ¿Y los 800 minutos no puede generar algún que otro hecho de confusión? No. ¿Una protesta de por medio? Está bien establecido, no está en el reglamento estipulado la forma de computarse los 800 minutos y también las sanciones. En el caso de incumplimiento se hace, al final del campeonato se hace una verificación de los minutos jugados, y eso conllevaría a la actuación del Tribunal Disciplinario, una deducción 3 puntos más una multa pecuniaria de 200 millones de guaraníes. Ok. Está claro. Luis, gracias por atendernos, muy amable, muy gentil. No es nada, Bruno. Un fuerte abrazo, adiós. Ahí está Luis Kanonikov, secretario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Yo creo que en la parte final estuvo algo sustancioso en relación al jueves pasado cuando se confirmaba esto. Y suavecita la sanción. 3 puntos y 200 millones. Déjame nomás pensar entonces si se va a cumplir a rajatabla el tema de la bolsa. Allá por noviembre y diciembre, cuando se juega en permanencia, $1.500.000 en juego. Pero 300 millones es mucho dinero, Dani. 200 millones. Perdón, 200 millones y Sí. 3 puntos. Sí. Y bueno, pero imagínate que estés peleando palmo a palmo y vos no cumpla con esto y te tengan que sacar. No, y 3 por puntos. eso, también yo puedo decir el otro lado. Si yo no tengo que quemar ese cambio con un jugador que no está. Ni los grandes pagan esa. Acordate vos que Guaraní, por ejemplo, se había manejado el monto de 150 millones por Rodi Ferreira, que ya era parte de la compra. La famosa cláusula de rescisión, ¿verdad? O sea, la cláusula para que pueda jugar, digo. Yo no creo que sea suave. Para mí es un monto importante, y también que te saquen 3 puntos puede definir un campeonato como puede definir un descenso, si vos no cumplís. No, a nadie le gusta que se le saque 3 puntos y pagar 200 millones. Te lo digo sinceramente. Claro, pero sí. No me parece suavecito. Yo disiento profundamente contigo. Yo pensé unos 15 puntos, 1.000 Ahora, millones. si vos me hablas del mercado inglés, del mercado español, no es nada. Pero para acá en nuestro país, 200 millones, 3 puntos de sacar, inclusive en Inglaterra, sacarle un poco 3 puntos a un equipo a ver si no cumple con la reglamentación. No, ya sé, pero por eso te digo, en Inglaterra y eso, no es después del torneo. Te van sancionando por ni siquiera semestre. Bimestre a veces dicen 12 puntos, 3 puntos, te van sacando. Yo lo que te digo es, si yo soy un equipo que lucho la permanencia y puedo no colocar al juvenil porque no tengo ese juvenil, y me aseguro que le puedo ganar un duelo directo a mi rival, el famoso partido de los 6 puntos. Yo no estaría tan seguro. Yo pensé que iba a ser más drástico para decir, pero esto es una cuestión de acumulaciones. Claro, o sea, no es por un partido. Vos te podés dar, ya estábamos hablando que vos te podés dar el lujo de un partido X no poner el juvenil. Claro. Pero es acumulación. Claro. Y ponerle, eso es lo que te digo. Ponerle el siguiente partido
que complete el Claro, encuentro claro, los 90 por eso. minutos. Y eso es lo que te Por digo. eso, El tema pues, es llenar los 800 minutos. Sí. Por eso yo no creo, es más, te hago una apuesta, Dani, ningún equipo va a dejar de cumplir eso. No, es que Porque 200 millones de guaraníes, ahora, y los 3 puntos, yo pregunto, ¿es una sanción que se le va a aplicar en ese momento No. o va a ser para el siguiente torneo? no, para ese torneo. Y bueno, entonces no es que va a regir para el futuro, Claro, pero Bruno. sino que vamos a una cuestión práctica muy interesante lo Sí, que planteas. sí. Vamos a la cuestión pragmática. Penúltima fecha del campeonato. No, voy a ser más melodramático. Última fecha del campeonato. Olimpia Cerro Porteño. Llegan a punto igual, así como Sí. Guaraní Cerro. No, Olimpia Nacional. ¿Te acuerdas Bueno, que jugaron Olimpia- y el bueno, tema del pero acumulativo? Por eso te digo, Sí. ahí al no, vamos a suponer que justo, porque lo que plantea también es como que en esos partidos de definición justo vos no hayas completado todavía los 800 minutos y te falte en ese partido meter el juvenil, ¿verdad? Ahí vos perdés los 3 puntos y 200 millones. O sea, Sí. ¿para qué ya vas a jugar ese partido? Porque vos, aunque le pongas, Sí. llegando a una situación límite como la que vos estás Claro. planteando, o vos planteas, por ejemplo, que en las primeras fechas, vamos a suponer, Tacuarí juega directamente con Ameliano, y ellos juegan por el tema del promedio. En ese partido no le va a poner, Claro. pero le va a poner en el siguiente partido. Entonces ahí pues no va a haber inconveniente. Ahora, si es la penúltima fecha o última fecha y justo llegan más o menos promedio iguales y la diferencia de 4 puntos, ¿para qué van a perder los 3 puntos? Y van a ponerse otra una sanción de 200 millones. Claro, y eso es lo que te digo. Yo te hablo desde la estrategia, Bruno. Por eso ayer decía, fecha 1 que ya está programada. Sabiendo, y le decimos a la gente que esto se aplica desde el torneo clausura. Pero voy a utilizar el fixture de la apertura para decir, yo, Mallorquín o Ameliano, voy contra Cerro y Olimpia. Y en ese partido, a ver, ese partido es más importante. Va a ponerla al sub-19 porque Claro. es más predecible que pierdan Correcto. que vos tengas que pelear, por ejemplo, con tu rival directo. Correcto. En ese partido hasta el juvenil, exagerando un poco ya que estamos... Va a jugar más del No, promedio. que juegue todo el partido. Sí, y me libera 2 partidos donde Sí. me puedo dar el lujo de no colocarlo. Correcto, y así van a ser. Y bueno, Porque el promedio, ¿sabes cuánto es, Dani? Acá hicimos el cálculo con Fabio. 35 puntos, casi entre 35 a 36 minutos 35 por minutos. partido. Claro, lo que te digo es... Entonces, echa la ley, echa la trampa. Vos Y le vas a bueno. poner contra Cerro o contra el Olimpia y vas a poner, ¿sabes qué? Vas a ponerle como delantero. Porque no vas a ponerle a lo mejor a un mediocampista, a un defensor, porque son zonas más vidriosas, donde vos cometés un error Sí. y te cuesta un gol. Claro. Pero sin embargo el delantero a lo sumo va a fallar un gol, ¿verdad? En un contragolpe. Entonces lleva esa ecuación de partido perdible y partido donde no me puedo dar ese lujo. Yo no sé, Ariel, qué es lo que... No, vos pero- sabés que no, hace un pero- gesto... no. Parece esa señora de antes que no le gusta. porque es a nadie. lamentable- Estamos hablando nosotros... porque pues, es lamentable como que dos estemos hablando vecinos eso. Y el Porque- vecino de al lado que no tiene imagínate nada de qué que ver, estamos hablando. está meneando la cabeza. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tal minuto delantero defensor? Una imposición que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué los dirigentes no escuchan un poco a los entrenadores, a los jugadores referentes, que entienden y saben de esto? Porque tienen vestuario, porque están ahí todos los días con el fútbol, son los actores principales del fútbol. Mira lo que estamos hablando. Que poner tantos minutos, que un defensor que anque el partido Y delantero. bueno, pero a esos fútbol técnicos paraguayo. ya le escuchamos de ellos mismos que utilizan los jugadores juveniles. Claro. ¿Sabes cuál es lo que es el tema? No, lo que te digo es que están totalmente en desacuerdo. Sí, no, con están esta en desacuerdo, pero ellos reglamentación. usan a sus jugadores jóvenes. Pero no, ¿Quién no, está en pero no desacuerdo? quieran- Chiquiarse. Pero yo chiquiarse, entiendo el Julio discurso de César Cáceres, chiquiarse. vos le escuchás a Rodrigo Rojas, que son jugadores pensantes, a quienes da gusto No, escuchar. vamos a los Julio técnicos, Santos, vamos a los todos. técnicos. Rodrigo no tiene nada que ver si no es técnico. Rodrigo es No, pero jugador. un jugador, Bruno. Vamos Jugador a tiene Julio todo. Cáceres. Julio Sí. Cáceres dice, yo no estoy de acuerdo. No, no está de acuerdo. No quiero imposición. Es que Yo te puedo asegurar pero que si él- hacemos pero- de los 12 técnicos, Vos uno o escuchaste- dos, vos con escuchaste- suerte. Vos escuchaste antes un técnico que esté de acuerdo. Yo no Una vez tengo le nada. escuché a Pablo Caballero. Porque Solamente una Garnero, vez. que ahora está en libertad, en aquel entonces tampoco estaba de acuerdo. No, la mayoría no está de acuerdo. No está de acuerdo. Es que no pero cree el pero camino. esa mayoría pone luego jugadores. Pero fíjate, Eso es lo que yo me fíjate, quiero Bruno, ir. Fíjate cómo formó Libertad, por ejemplo, hoy.
Llamar a Gerardo porque jugó Martín Libertad. Silva, Mayada, Viera, Barbosa, Miguel Zamudio, Merlini, Bocanegra, Ay, joder. Caballero, Willy Mendieta, Roque y Melgarejo. Caballero Ernesto. Acá uno de 25 años joven en este equipo. Y permíteme, y no lo digo, son grandes jugadores. sospechar algún desorden en alguna parte del campeonato, porque si 5 extranjeros, muchos no pudieron controlar, imagínense 800 minutos. Vos sabés que recién estaba pensando cuando Dani planteaba eso, y Bruno le decía, pues yo estoy más de acuerdo con Bruno, no creo que se llegue a eso, pero estaba planteando los errores humanos de los técnicos. ¿Verdad? Que también son... mirá que acá tenés que estar con la calculadora, sí o sí. Claro. Si ellos calculan... Milímetro por milímetro. 36 minutos. Sí. Y acá te echan un técnico y asume un técnico faltando 4 fechas, como pasa en otro fútbol, ¿verdad? Y el tipo no tiene el prontuario, corre peligro ahí. Hay que avivarlo. Tiene que haber una persona encargada exclusivamente. Claro, por eso. Y acá hubo problemas. Una vez hubo un extranjero que hizo 3 goles. Claro. El Independiente de Campo Grande. El que figuraba como extranjero y no podía ser sub-20, ¿se acuerdan? Sí, Le hizo 3 goles a Nacional, le ganó 5-0 Independiente Nacional, le dieron los puntos Nacional, le sacaron los goles al chico, toda una cosa que no podía hacer, pero fue. Yo a lo que hace rato, entonces, al ejemplo que iba Bruno, yo agarro el mismo ejemplo nomás para decir, supongamos que llegan a una instancia relativamente decisiva y vos, equipo que lucha permanencia, ganando ese partido, te salvás. Pero vas a incumplir con la diferencia de los 3 puntos. Sí. ¿Se entiende, verdad? O sea, Sí. yo ganando hasta me puedo dar lujo. Que recordemos, porque te preguntaba porque... en un momento, esa diferencia, o sea, esos puntos te lo van a descontar al final del campeonato. Claro, y también... Al final del campeonato es donde se evalúa, se cumple con los 800 minutos. Federico, ¿sabes por qué? No se va a dar la de Guaraní Olimpia, donde a Olimpia le dan los 3 puntos. Esto es pérdida de puntos. No, es que se le adjudica al equipo, entre comillas, que se vio perjudicado. Porque al ser bolsa de minutos no hay un perjudicado, ¿se entiende? No, es como el tema de los extranjeros No, de la pero titularidad. igual, supone que vos hiciste esa maniobra para ganar el partido, lo ganaste, Sí. te sacan esos 3 puntos. Sí, pero no le dan al rival directo, no le ¿se dan, entiende? Ya sé, pero te lo sacan. Entonces, si yo me salgo con esa maniobra, me quedo en primera, 1.500.000. Yo reúno al tribunal, le doy una sanción moral, porque si estamos haciendo por un fin esto, supuestamente, con el que todos estamos en desacuerdo, porque todos estamos en desacuerdo que esto mejore la selección nacional, ya se vio que no, o el progreso del fútbol paraguayo. Si hace eso, ya demasiado chicanero, y te merece una sanción por afuera, por eso la te que no está digo, establecida. por eso te dije cuando No, pero Luis nos dijo... mal pensado de entrada, está bien, hay que a veces ser mal pensado. Yo no creo, Dani, Bruno, que se hace pongan... 15 años y demasiado bien se va a acordar aquella charla do Luis Cacabelo. Le pregunté, don Luis, ¿hasta dónde agarran ustedes los decimales con el tema del promedio? No, ¿para qué me complica? Nunca se va a dar eso. Vos si vas a reglamentar tenés que ser... Porque creen que ahí cuando hacen en la internacional pone ¿qué pasa si el perro entra y tira? No, y casi nunca ocurre, pero si pasa, yo pensé que iba a ser algo más drástico. Es cierto, el fin no es eso, pero acá, donde los técnicos, ustedes recién dijeron, ningún técnico salió a decir que estaba a favor, pero también ningún técnico es que se para ante su dirigente y le dice, Presi, eso está mal. Esto, o sea, no pueden imponer esto. No. Y fíjate que hubo clubes que hasta rompieron pactos de caso Guaraní con Libertad, por ejemplo, que se dio con Alvio. Claro. O sea, a veces cuando... sacar ventajas. Por eso. 12:04, en un momento habla Guillermo Barros Esqueloto, ya nos cuenta, esta mañana jugó Libertad un partido amistoso, los detalles con Gerardo Figueredo, tenemos información de Olimpia, hablaba Keco Villalba, rompió el silencio. El jugador de Guaraní dijo que no cometió en ningún momento acto de indisciplina, que estaba en estos momentos aislado y que se va a presentar al Club Guaraní, que tiene contrato hasta el 2022. Tengo información también de último momento con respecto a Raúl Bobadilla. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, ¿quién está? Ya está Johnny, o sea, él se hace telemáticamente esta...
conferencia de prensa. Vamos, Edgar, metale, por favor. Facilitarle el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan COVE Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionarlas con subvenciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. COVE te ayuda a crecer. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení a Bristol y aprovecha la semana de televisores, hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país en todas las marcas y modelos. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: TV LG Smart de 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 237.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, inicia la conferencia. Vamos a el audio, por favor. Forma táctica, el dibujo táctico, jugar 1 con 2-9, con 2 puntas por fuera. Creo que lo más importante es la actitud con la que salgamos a jugar y sabiendo que la necesidad nuestra es ganar, demostrar el carácter y la personalidad necesaria para poder ganar ese partido. Eso está por encima de cualquier sistema táctico. La siguiente consulta es para Julio Enciso. ¿Cómo se asimila la presión de tener que ganar sí o sí para seguir con vida? Y sobre tu posible transferencia al Brixton, ¿ya te confirmaron si sigue latente la posibilidad o se descartó? Buenos días. Obviamente estos partidos que vienen no va a ser fácil. Nosotros estamos trabajando muy duro para poder ganar, ¿verdad? Y seguir con vida mientras haya chance. Y sobre la transferencia, yo me siento muy orgulloso de que un equipo esté interesado en mí. Ahora estoy muy enfocado en lo que es este combo y la selección. Yuri González, Radio ABC Cardinal. Profesor Guillermo, ¿cómo toma el caso de Celso Ortiz, desconvocado para su mejor recuperación y en horas termina jugando en su equipo? Bueno, yo hablé con Celso acerca de la molestia que él tiene física. Me dijo de la posibilidad de jugar en su equipo, pero al charlar y al ver que no estaba al 100%, los dos elegimos esperar para la próxima convocatoria y que se pueda sumar en el próximo combo, pero en este combo necesitaba que esté al 100%. Fundamentalmente todo jugador que venga a la selección paraguaya tiene que estar al 100%, él no lo estaba, incluso jugó pero salió a los 15 minutos del segundo tiempo por esta molestia que él trae y que no lo ha dejado tranquilo en los últimos meses. Te reitero, lo importante cuando llegamos acá es que todos estén al 100%. A partir de ahí podemos construir un equipo, a partir de ahí podemos construir una idea. Él me manifestó que no estaba al 100%, entonces elegimos que no se sume, que pueda estar disponible para el próximo combo. La siguiente pregunta es para Matías Rojas. ¿Cuál sería la posición más favorable para tu juego? ¿Acompañar a los internos o abierto por los costados? Buenos días, buenas tardes para todos. Creo que uno estando en la selección nacional trata de disfrutar y de estar a disposición en cualquier posición para el entrenador. He jugado en las dos posiciones, hice las inferiores casi 6-7 años jugando por afuera. Hace más de 4 o 5 años que juego por adentro, así que conozco muy bien el carril, conozco muy bien la posición interna y me siento cómodo en las dos posiciones, así que estoy a disposición de lo que quiera el cuerpo técnico. John Walter Ferrari, Diario 5 Días, El Independiente. Profesor Guillermo, de lo planificado tener tantas bajas, Alderete, Fernández, Ortiz, entre otros, ¿cuánto modifica lo que tenía pensado realizar? ¿Y cuántos puntos cree que se puede lograr en este combo? No, bueno, el trabajo en selección, vos sabés que podés planificar 15, 20 días, el equipo lo podés ir planificando y el día anterior a que te lleguen los jugadores,
aparezca lesión porque juegan en sus equipos o cualquier otro factor que lo aparte de estos dos partidos. Lamentablemente tuvimos la baja de Cacu Gamarra, de Cubas, de Alderete, que me parece son jugadores de mucha trayectoria, importantes, más teniendo en cuenta que nosotros no tenemos a Balbuena. En el primer partido era importante la presencia de Omar, pero lamentablemente la lesión lo deja fuera. Ahora también uno trabaja en la planificación, qué pasa si estos jugadores o algún jugador tiene lesión, entonces trabaja en aquellos que pueden llegar a suplantarlos. En este caso Patiño vino en lugar de Alderete y bueno, estamos trabajando con Juan de la mejor manera y trabajando con nuestra idea, trabajando para estos dos partidos y también trabajando para el futuro. Lamentablemente tuvimos la ausencia de Fernández, que nos hubiera servido para conocerlo, para conocer la parte intelectual de él, la parte física y deportiva. Uno lo puede ver cada domingo cuando juega Guaraní, pero bueno, será la próxima vez y pensando a futuro creo que es un jugador importante para nosotros a tener en cuenta, pero de repente tenemos que estar preparados para estos cambios repentinos. La siguiente pregunta es para Matías Rojas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen dentro del grupo para enfrentar a la selección de Diego Alonso? Las expectativas me parece que son muchas. Creo que nos jugamos muchísimas cosas el jueves. Somos conscientes y lo charlamos dentro nuestro, en la intimidad de lo que es acá el CARD y el plantel. Obviamente hay cosas que no las podemos decir, pero sí somos muy conscientes de que en nuestra mano tenemos la esperanza nuestra y de cada paraguayo, así que lo tomamos eso no como una presión, no como una carga, sí lo tomamos para un impulso que nos pueda dar un empujoncito para el partido de jueves y salir a conseguir lo que estamos buscando. Marcelo Burgos y Andutí Deportes. Profesor Guillermo, a sabiendas que nos jugamos todo, ¿es factible arrancar jugando con dos referentes en punta ante Uruguay? Te reitero, creo que lo decía anteriormente, más allá de la cantidad de jugadores que pongamos en punta o por los costados, lo que más me importa es la actitud y con la personalidad que salgamos a jugar y logremos imponer nuestro juego y logremos imponer el dominio en el partido contra Uruguay. Creo que eso es el factor más importante que tenemos que trabajar para este partido. Dominar la situación, que es difícil, que jugamos contra un rival que en los últimos años ha jugado mundiales y ha estado siempre en la parte final de Copa América, pero jugamos en nuestra casa, la importancia de los 3 puntos es mayor y quiero ver un equipo que se imponga a la situación. Jorge Izquierdo, Universo 970 y Canal Gen. Profesor Guillermo, las convocatorias de Ángel González, Alan Benítez, Robert Morales, son una pauta de que quiere ir renovando esta selección de cara a futuro, darle ese ropaje para ir consolidándose en el próximo proceso que vendrá. Nosotros, como cuerpo técnico, debemos enfrentar fundamentalmente 2 cosas. El momento actual, enfrentar esta eliminatoria donde todavía tenemos posibilidades y tratar de ganar los partidos, pero eso no nos puede dejar de ver y mirar hacia el futuro. Entonces obviamente que la situación tiene que ver con todo lo que nosotros creemos que tiene que pasar en la selección paraguaya. El momento de armar un equipo para ganarlo Uruguay y el momento también de sumar a algunos jugadores que sumen la experiencia de estar con el plantel en general y sepan lo que es la selección paraguaya a futuro. Con respecto a algunos jugadores del fútbol local, nosotros vemos todos los partidos, vamos a todos los partidos del fútbol local. Aquellos que no podemos ir, juegan en el mismo momento, lo analizamos en la asociación, en la oficina y analizamos la participación de cada jugador. Y a partir de eso construimos lo que nosotros creemos que puede ser el futuro de la selección paraguaya. Tiene que ver la situación de algunos jugadores del fútbol local con su momento actual y obviamente tienen que mantener este nivel para poder seguir estando con nosotros. La siguiente pregunta es para Julio Enciso. En tu caso y en el de algunos compañeros tuyos en la selección,
¿Cómo asimilarse el hecho de que aún no estén en competencia oficial? Esto atendiendo principalmente con el ritmo futbolístico. Obviamente muchos compañeros vienen de hacer la pretemporada. Hoy en día la pretemporada también hacemos con balón. No somos el único equipo que tiene jugadores así. Por eso trabajamos muy duro en cada entrenamiento para poder llegar bien a los partidos y, como digo, mientras que haya chance vamos a seguir luchando hasta el final. Pedro Torres de Tigo Sports. Profesor Guillermo, en los partidos que dirigió vimos a una mitad de cancha de Paraguay jugando con un hombre entre la línea defensiva y la media. En el primer juego fue Morel, luego Cubas. ¿Planteará lo mismo el jueves y al no estar Cubas, se dará la presencia de Jorge? Bueno, eso lo vamos a ir decidiendo a través del entrenamiento de esta tarde y de mañana, donde seguramente vamos a definir el equipo. Podemos jugar con un volante central, como lo hicimos en los partidos anteriores, con Morel o con Cubas, o podemos jugar con un doble 5. Lo vamos a analizar y vamos a decidir para el día del partido. La siguiente pregunta es para Matías Rojas. ¿Qué opinión te merece el cambio de estadio que realiza Paraguay para jugar este partido? A mí personalmente creo que es un estadio que aún no me tocó jugar. Si bien es una cancha para mí la más linda que tenemos acá en el país, también tiene un toque especial porque salí de ahí, porque es el club del cual soy hincha, así que va a ser un partido especial. Espero que mi primer partido sea con un lindo recuerdo. Hugo González, América TV. Profesor Guillermo, ¿Antonio Sanabria sería el candidato potable para jugar de titular ante Uruguay, teniendo en cuenta la continuidad que está teniendo en el Torino y convirtiendo goles? Estamos contentos con Antonio, en el momento está viviendo en Italia, está jugando siempre, está haciendo goles. Vamos a analizarlo y lo vamos a decidir, te reitero, recién llegó anoche, todavía no ha sumado un minuto de entrenamiento con nosotros, queremos verlo cómo está físicamente. Desde lo futbolístico creo que lo podemos ver todos los domingos en Italia y ver cómo está, pero quiero ver cuánto está recuperado para este partido contra Uruguay y fundamentalmente ese es lo más importante, la parte física, pero lo vamos a ir decidiendo, te lo reitero, entrenamiento de esta noche, entrenamiento de mañana noche y ver cómo llegamos al partido con Uruguay. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Profesor Guillermo, está claro que el partido del jueves es de vida o muerte para ambos equipos, aunque ellos un poco más cómodos que nosotros. Creemos que Uruguay saldrá a buscar la victoria. Esto puede convenir al juego y estrategia que prepara, que nos imaginamos debe ser intenso de principio a fin, o piensa lo contrario, que Uruguay saldrá a jugar con nuestra desesperación. Bueno, la verdad uno no puede suponer cómo va a jugar Uruguay y no estar atento a la calidad de futbolista que tiene. Me parece que tiene un entrenador con experiencia que va a saber qué hacer, teniendo en cuenta este partido y los que vienen para Uruguay. Volviendo al inicio de mi respuesta, creo que Uruguay tiene jugadores de mucha experiencia, de mucha calidad y de mucha jerarquía que se pueden acomodar al momento que está viviendo Uruguay, de la necesidad de tener que ganar, de la necesidad de sumar puntos para ir al Mundial. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que enfrentarnos, a un equipo con jerarquía y con jugadores de mucho nivel. Más allá de lo que haga Uruguay, más allá de su necesidad, vuelvo a lo que respondí anteriormente. Nosotros nos tenemos que imponer y manejar el partido según nuestras necesidades, que es ganar. Podemos llegar al gol rápido y empezar a manejar la pelota, o debemos manejar la pelota para poder llegar al gol y ganar el partido antes de los 90. Es una cosa que se va a dar en el partido, que uno va a ir suponiendo en la previa, pero tiene que ver el juego, el desarrollo, como para ver qué puede hacer Uruguay. Uruguay puede atacar o puede defenderse, jugar de contra o jugar desde el inicio, con tratar de dominar al rival en campo nuestro, porque tiene capacidad en los jugadores. Vamos a ver qué se impone, si nuestra idea o la de ellos. Sebastián Gómez, de Visión Comunicaciones. Profesor Guillermo, ¿cuál sería el esquema táctico de juego para medir a Uruguay? Y por supuesto, ¿con qué mentalidad deben de encarar sus futbolistas este compromiso? Lo más importante es la mentalidad, la fortaleza anímica que debemos
presentar desde que inicia el partido hasta que termina y afrontar este juego de la mejor manera y asumiendo la responsabilidad que tenemos que ganar. Reitero, jugamos con un equipo de jerarquía mayor, con jugadores como Suárez y Cavani que están se imponen como goleadores en sus equipos hace 10 años en Europa, pero reconociendo y advirtiendo estas cosas que tiene el rival, creo en Paraguay en que puede imponerse y que puede ganar el partido, y eso va a ser lo más importante, la parte anímica. Gonzalo Cáceres, Diario Hoy. Profesor Guillermo, la situación está más que complicada, la tabla no miente. ¿Cómo hace usted para alentar la moral del equipo? Bueno, nosotros estamos en una situación donde somos conscientes y donde sabemos que tenemos que ganar, que nuestras posibilidades al Mundial dependen de nuestro triunfo del jueves, y asumimos la responsabilidad, como te decía, y vamos a salir a ganar, y estamos convencidos que podemos ganar y mantener nuestra ilusión de ir al Mundial. Antonio Campos, Radio Nacional del Paraguay. Pregunta para Matías Rojas. ¿Qué porcentaje de la clasificación se juega la selección el jueves? Creo que, como dije hace rato, tomamos este partido como el más importante, así como sabemos que nos quedan 4 partidos, pero creo que es una trampa mental caer en estar pensando en los otros 3. Estamos bien enfocados para el partido del jueves, sabemos que es importantísimo, vamos a salir a ser protagonistas, vamos a salir a tratar de tener el control del balón y conseguir ganar. Creo que ese es el objetivo principal. La siguiente consulta es para el profesor Guillermo. De ganarse igual a Uruguay en la tabla de posiciones, con dicha posibilidad, ¿Paraguay será la selección que proponga, tratando que el rival se repliegue atrás? Te reitero, uno puede suponer un montón de cosas previo al partido. Uruguay tiene la jerarquía de poder acomodarse a cualquier situación que ellos quieran proponer. Nosotros vamos a tratar de dominar el encuentro, de jugar en campo uruguayo y de tratar de llegar al gol, no de manera rápida, pero sí de jugar un fútbol contundente donde nosotros podamos estar allá y podamos manejar el juego. Debemos imponernos para eso ante un rival de mucha jerarquía, pero esa es la idea. Ahora, después del partido muchas veces surgen situaciones inesperadas donde tenés que ir resolviendo a medida que vaya transcurriendo los minutos, pero nuestra idea es salir del minuto 0 a imponer nuestro juego. Kevin Ledesma, Radio 1 y Canal 13. Profesor Guillermo, después de mucho tiempo la albirroja jugará de local en un estadio que no sea el Defensores por eliminatorias. ¿Por qué se dio ese cambio y qué ventajas ofrece la nueva olla para el juego que usted quiere proponer el jueves? Yo creo que la selección es de todos. La selección tiene que ir a cada punta del país, a cada estadio a jugar y representar de la mejor manera. Creo que nos viene bien un cambio y de poder estar en un estadio donde seguramente va a estar lleno, donde va a estar lleno de gente y nos van a alentar desde el primer minuto. Así como hoy toca este estadio, seguramente en el futuro van a tocar otros estadios del país donde podamos llegar y donde podamos estar junto a la gente por el bien del fútbol paraguayo y por el bien del país. La siguiente consulta es para Julio Enciso. Buenas tardes, Julio. ¿Qué esperás en este año a nivel personal y grupal? ¿Para qué está la selección en este combo? Buenas tardes. La verdad, mi objetivo este año es poder crecer cada día, crecer mi nivel. La verdad, estar acá en la selección es un privilegio muy grande para mí, estar rodeado de los mejores jugadores. Y en este combo vamos a buscar ser protagonista, poder luchar hasta el final, ¿verdad? Porque aún tenemos chances para poder darle la alegría a nuestra familia y al país que se merece. La siguiente consulta es para Matías Rojas. Buenas tardes, Matías. Felicidades por el momento que estás teniendo en Racing. ¿Cuál ha sido tu fortaleza en los momentos que tenías gran nivel allá, pero no eras llamado para estar en la selección? No, creo que uno siempre se enfoca en tener un buen nivel para estar acá. El sueño más grande, el más alto es
es ser seleccionado para representar a tu país. Si bien el año pasado me persiguieron un par de lesiones, que no fui llamado por eso en algunos combos, el objetivo y el sueño siempre está intacto. Creo que estar acá es un privilegio y personalmente me dolió mucho no estar por las lesiones, así que nada, hoy lo tengo en mi cabeza. Recuerdo cada momento que sufrí viendo los partidos de la selección en mi casa y hoy trato de agarrarme de eso y estar un poco más motivado. Ignacio Cabo de Vila para el profesor Guillermo. Con el caso de Ortiz y la baja de Medina que no lo dejan venir, ¿no piensa usted que se le perdió el respeto a la selección paraguaya? ¿Que se está devaluando el hecho de venir a jugar por la albirroja? No, yo creo que hay un hecho como el de Jesús Medina donde coincide que él cambia de club y bueno, el club decide no prestarlo. Nosotros nos ajustamos a derecho, hicimos el reclamo que corresponde en FIFA. Con respecto a Celso fue una situación con respecto a la lesión que él tiene, que no lo deja estar al 100%. Y nosotros cuando hacemos una situación, analizamos la parte deportiva, la parte física, analizamos lo que vamos a enfrentar. En este momento son 2 partidos de eliminatorias y pensamos en el futuro, no solamente citamos al jugador por estos 2 partidos y puntos, sino que tenemos que pensar en el momento actual y en el futuro. Y también hablamos del compromiso con el jugador. Entonces son un montón de cosas que tienen que llevar al jugador a que esté acá. Yo creo que el jugador está con todas estas condiciones donde yo te planteo. Ahora nosotros no podemos hacer nada si nos pasa lo que nos pasó con el equipo ruso que está jugando Jesús Medina y no nos da el jugador, no depende de nosotros. Y todos los jugadores que están acá están bien en lo futbolístico, según mi idea, están bien en lo físico, tienen compromiso y para nada está devaluada la presencia de ellos acá en la selección. Creo que para cada uno de ellos, y acá hay 2 jugadores, te pueden decir, lo dijo Matías hace un rato, es lo mejor que le puede pasar a un futbolista paraguayo estar en su selección. Esteban Martínez, pelota dividida 1120 AM. Profesor Guillermo, venimos en baja. Personalmente creo que tenemos una de las eliminatorias más complicadas y difíciles. ¿Se podría decir que jugamos contra Uruguay con la calculadora en la mano? Sin duda que es una situación difícil, pero mientras haya posibilidades, creo en la personalidad del jugador paraguayo y que puede imponerse a Uruguay. A partir de un triunfo de hoy quizá podemos ver con alguna más posibilidad el futuro, pero es real que estamos en una situación donde dependemos de nuestro triunfo y de algunos resultados que se den en otros estadios. La siguiente consulta es para Matías Rojas. Ahora no podemos perder puntos, pero enfrente tendremos a rivales que a lo mejor, si digo que son complicados, me quedo corto. Tenemos que sumar lo más que se pueda. Al menos en este combo, el objetivo real y tangible sería sumar 4 puntos de los 6 posibles. Sí, primero que creo que desde que tengo 11, 12 años que juego al fútbol, no me tocó nunca entrar a una cancha y decir este rival es fácil. Y más estando en las eliminatorias, creo que de este lado del mundo las eliminatorias más complicadas son estas. Así lo muestra la tabla de posiciones. Somos conscientes de lo que tenemos, somos conscientes de que está en nuestras manos seguir luchando y no vamos a dejar de luchar. Creo que el objetivo principal ahora es el jueves, ganar el jueves, salir a disfrutar y a regalarle un triunfo que la gente se merece y después pensaremos en los otros 3 partidos. La siguiente pregunta es para Julio Enciso. Estás arrancando tu etapa en la selección. Esta vez el objetivo, siendo realistas, está bastante complicado, pero aún hay chances y mientras haya, creo que no podemos renunciar a la ilusión y sobre todo la entrega es algo que no se negocia. ¿Qué sensaciones tenés para este combo? Sí, la verdad, como dije, acá estar en la selección es lo mejor también que le puede pasar a un futbolista, como dijo Mati.
Las sensaciones son bastante buenas. Yo creo que el grupo está muy ilusionado en lo que es este combo. Sabemos que no es fácil. El primer objetivo es Uruguay y como digo, vamos a salir a dejar todo para sacar un buen resultado. Última pregunta, Brenda Vera, Panorama del Deporte. Profesor Guillermo, la albirroja está obligada a ganar. ¿Se podría ver a una selección con 3 en punta como en otras épocas? Sí, sin duda. De hecho, en los partidos anteriores así arrancamos cada partido. En el último con Colombia lo hicimos con Almirón, Zamudio y González. Vamos a trabajar, no tengo nada definido todavía, vamos a trabajar y vamos a ver cómo lo hacemos para el partido con Uruguay. Agradecemos al profesor Guillermo Barros Esqueloto y a los futbolistas albirrojos Matías Rojas y Julio Enciso. Que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas en una botella. 3 Leones Ron. Los mejores amigos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas. Amigazos que te hacen la vida más fácil. Recomendá a tus amigos la línea entera de electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza NGO. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Treble, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Atención, Twitter en todas las redes, porque se intensifican los contactos entre Lazio y el representante de Robert Rojas. Hay poco tiempo disponible hasta el cierre del libro de pases. El central de River tiene muchas ganas de emigrar. Rudy Galetti es el que informa esto. ¿Quién es Rudy Galetti? Sport Editor TV. ¿Qué es ese ruido? El mensaje. ¿puedes poner en silencio tú? Sí, yo te ruego, por favor. Gracias, Ariel. Mira si se va a una clínica. Calcio Mercato, Sky Sport. No, este Benicio, no acercate. Sky Sport es un referente periodístico importante, ¿verdad? Dice, habla sobre, no es cualquiera este señor, ¿verdad? Se intensifican los contactos entre Lazio y el representante de Robert Rojas, dice. Vía Rudy Galetti. Ya le sigo ahora. Sí, escribió hace 3 horas eso. Me está diciendo que estoy tirando tarde, no. Ya no sé, ahora... Rudy Galetti es el que escribe en inglés, ¿no? Pero acá claro. Hay otro que pone que Lazio preguntó a River y River le respondió que solo haciendo uso de la cláusula de rescisión, que recordemos, el año pasado decíamos $25 millones si vaya Robert Rojas, o un monto cercano a ella. Esta aparece hace 10 minutos. Lazio preguntó condiciones sobre Robert Rojas. En River la respuesta fue que solo se irá por la cláusula de salida. ¿Eso dónde dice para que tú tengas toda la información? Un colega, dice el Federico Ferter, pero... no, 25 sí, habríamos leído aquí cuando sí, se hizo público. Es que salió una lista de la cláusula porque claro. Cuando lo de Álvarez saltó para el Manchester City, se publicó la lista de los jugadores con cláusula de rescisión más alta. ¿Vos estás de vacaciones? Discúlpame. Asismed, toda la vida con Asismed. Consulta de manera segura con el call médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. En Inverfin cumplimos
cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 15 ganadores ya están disfrutando de sus espacios renovados. El próximo podés ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras más de 100 sucursales en todo el país. También participan tus compras de Motostaiga. El próximo 31 de enero un espacio renovado puede ser para vos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, ojo con esto, aparece a las 12:32, 2 minutos atrás. Arrancan los problemas que podían pasar en la selección de Uruguay. Diego Rossi y Lucas Torreira, positivo de COVID. Ocampo, Canovio y Gorriarán serán citados. Recordemos que había llevado Diego Alonso a 14 jugadores de la sub-20 para hacer de sparring. Los 14 jugadores dieron positivo de COVID y lo retiraron de la concentración el domingo a la noche. No se podía traer más juveniles porque ya se hizo tipo una burbuja, pero hay que ver si ese contagio no llega también a gente de la mayor, ¿verdad? Uruguay tuvo una fuerte alguna vez que le agarró el propio Rodrigo Muñoz, mal, ¿se acuerdan? La famosa foto del mate. La famosa foto de la fogata ahí mateando. Exacto. Y hoy a la mañana se hicieron los 26 futbolistas, más Diego Alonso, y en el transcurso del día se iba a saber, y que si había bajas de esa lista de reservados de 24 jugadores, iban a estar llamando. Así que, porque viaja mañana. Porque hay fisioterapeutas también que han dado, y Alonso dio positivo a fines de diciembre. Cuando Rossi, él iba a ser presentado, no pudo ser presentado porque dio positivo el técnico de Uruguay. Sí. A fines de diciembre. Diego Rossi es delantero. Sí, Torreira. Él está en el Fenerbahce de Turquía. Y Lucas Torreira es jugador de la Fiorentina. Claro. O sea, son jugadores importantes, ¿verdad? Sí. Rossi mucho tiempo en Los Ángeles y ahora en el fútbol turco y bueno. Y Torreira es mediocampista. Siempre uno lo cita como esos 4 volantes jóvenes que están en las ligas más importantes de Europa. Nosotros hasta acá no hemos tenido mayores inconvenientes en cuanto al COVID, pero tuvimos baja la de Cacu Romero, después la de Cubas, después tuvimos la de Celso Ortiz, la única baja y ahora se sumó la de Jesús Medina. La de Robert, que es juvenil, Robert Fernández. Choco. Choco es la de... es la de Choco Fernández, tenés razón. Pero de los 5, el que era titular, me parece que era Cacu Romero Gamarra. Sí. ¿Verdad? Coincidimos. Sí. Y después la otra cosa, fíjate que lo que todavía no se da en la lista de forma mayoritaria, pero sí se ha dado, por ejemplo, en esta conferencia que acabamos de escuchar. ¿Quiénes estuvieron allí? Matías Rojas y Julio Enciso. Allí sí puede decir, bueno, es la renovación. Y también al estar ellos, cambia un poco el tenor de las preguntas, porque si estaban los Junior Alonso, Gustavo Gómez, vos sabés siempre cuáles van a ser las preguntas. ¿Cómo vos bicampeón de la Liga? ¿Por qué tal? A ellos no le vas a preguntar eso. Entonces eran muchas preguntas. Ahí cuando Matías decía, sí, yo mirando por la tele sufría. Y ahora está allí, y recordemos que Matías, acá recordábamos fuera de micrófono, él fue el de las famosas declaraciones post-Chile, en el debut de Guillermo Barros Esqueloto, cuando dijo, nos merecemos que toda la gente nos critique. Matías había sido el mejor jugador del combo anterior, y al lado había Julio Enciso, que ahora puede viajar sin permiso de menor para dimensionar. Vos veis y decís, Julio Enciso ni siquiera había nacido cuando la selección, no te hablo ni siquiera Francia 98, que Ariel siempre recuerda con mucho cariño. Que fue la vara, ¿verdad? Claro, todo, ¿verdad, Ariel? por eso te digo, ya va quedando en el viejazo eso. Enciso, por ejemplo, ni siquiera había nacido para Corea-Japón 2002. Entonces, estamos hablando ya de una nueva generación. ¿Quién hubiera dicho hace un par de años que Enciso y Matías Rojas iban a estar allí en la conferencia de lo que alguien había dicho? En realidad la tabla miente bastante. Por eso estamos donde estamos todavía, una de las últimas balas. Y creo que fue interesante cómo describió Matías Rojas. Trampa mental, si es que pensamos en los 4 partidos. Es ir partido a partido, y el más importante, pasado mañana en la cancha de Serra. Pero cómo no ha dejado ni un título así. ¿Qué no conviene Colombia-Perú? No, pero digo, con la situación, no tampoco por los jugadores, ni por el técnico, sino la situación misma, cómo no ha... Es que es tan, disculpame, pero es tan difícil hoy analizar
es tan mentiroso el tema, pero a la vez real porque te va a clasificar el tema de los resultados, porque si Paraguay gana el jueves en una de esas cosas y se dan un par de resultados en otros partidos, va a crecer de vuelta el entusiasmo y va a aparecer el apuntar con el dedo de vuelta, que a mí a esta altura me interesa un comino, ¿verdad? Porque ya fuimos apuntando tantas veces. La mía gente, que es la que dice, ustedes hablen a ver qué dicen ustedes. Eso es algo muy lógico, muy clásico, pero hay una línea tan delgada y tan mal están todas las otras elecciones que va a te poder dar el lujo, como dijo uno de los chicos. Por eso es un partido y otro partido después, ¿verdad? Porque esto prende la ilusión hasta a un seleccionado que no le ganó a nadie menos a Venezuela. Al único que le ganó a Venezuela. No gana de local, no gana de visitante. En la mayor parte de los partidos, alguno tuvo alguna desgracia importante contra Chile, el empate no estaba mal y se perdió, ¿verdad? Por aquel gol increíble. Pero se da hasta esa situación que es hasta, no sé, medio cómica, es totalmente, ¿cómo se llama? Cuando contradictoria con el tema de estamos últimos y podemos estar en un sexto lugar, ganando y que sean otros resultados. Ese es el punto, eso es lo que mantiene a todos como latente así cuando... Pero Federico, Federico, déjame. Tenemos que ir a jugar contra Brasil, tenemos que jugar contra Ecuador. Espera, tenemos que jugar contra Perú. Momentito, Bruno, no quiero que me estén tildando como un... ¿Cómo se llama? Disculpame, ahí está, vendedor de ilusiones. Estoy diciendo que está tan mal el tema que hasta se puede dar eso. Para mí ya... Yo ya le di la razón. Para mí ya estamos... para mí ya estamos eliminados hace rato. Yo ya le di la razón, Ariel. Para mí ya estamos eliminados hace rato, Y otra cosa, Ariel. Otra cosa. Cuando Vargas Peña te sale con que él fue el único que pidió en la cabeza de Berizzo, por favor. Es que él no dice, ¿sabes qué? Yo no le escucho más. Escuche el programa de mediodía. Yo no te defendí y le decía... No le dice nada. Nosotros no le dice pedimos, pero nada. mucho antes. Le dice que la naranja es color negro y él le dice, sí, o se calla. Yo no puedo criticar a ustedes, pero acá lo único que dijo que Berizzo se tenía que ir, que era una mierda, ¿no? Fui yo. Pedimos la salida de Berizzo, pero hace un montón. No hace falta, yo le aclaré detalle por detalle a la Peña, porque no pasamos diciendo todo el mundo. Tu nombre, Ariel Mareco, porque además el que por ahí no escucha mucho deporte, pero escucha... Mira cómo le pasé al periodista deportivo a decir. No, pero ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque el que escucha, por eso, acá es de todo tiempo el oyente, y me consta eso porque una a las 2 de la mañana claro, pero me la tarde. Digo, pero si todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Vas a ver gente que por ahí no escucha deporte. El mismo oyente que le escucha. Si hay alguien que dijo, por Berizzo somos nosotros acá. Y por la dirigencia también. Por ese 10% que no escucha por ahí. Claro. Y hoy te apostó una... Yo te quería apostar porque para mí va a haber más de 5.000 pagantes el jueves. Yo creo que van a aparecer mucha gente con entrada, como el de Aparte Vargas Peña está con su guerra en contra de los Harrison, que no le vas a sacar de su cabeza nunca. Bueno, o sea, todo lo que está en la selección, aunque se clasifique de una chambonada, igual él va a tomar como que está todo mal. Y tiene su idea, pero vos tenés que aclarar las cosas. Yo creo que una vez te dije a vos, no sé qué fue que dijo acá y nos metió todo en una bolsa. Esa vez tú algo que Ariel no dijo. Sí. Pero... Sí, Ariel Mareco tiene su locura, Enrique, lo tenés que aclararle. Yo por lo menos lo digo. Yo digo porque acá estamos hablando de que está todo mal hace mucho tiempo ya. No es que ahora nos dimos cuenta y decimos, ay, qué mala la dirigencia, qué mal Berizzo, qué mal este grupo. No. Acá estamos hablando ya de hace mucho tiempo, por eso cuando hay alguien que no es del ámbito y tiene una cuestión, una ascendencia muy importante de la audiencia. Por eso digo. Es bueno siempre aclarar los puntos. Es bueno siempre aclarar los puntos. Te di la razón ahora, te doy la razón ya hace un tiempo, ¿verdad? Porque ya no me quiero ilusionar, por eso le digo a Federico, no vamos mal. Tomemos como un nuevo proceso. Disculpame, Bruno, claro, pero si yo fui el que dije... Hace 3 meses. En noviembre dije que se tenía que hacer una nueva lista. Yo estoy diciendo nomás cómo son las cosas y cómo puede ser cuando... Yo me agarré la tabla, no miente. Es tan mentiroso todos los resultados que si se dan un par de resultados, Paraguay con esta campaña pésima puede seguir con expectativa. No estoy diciendo que va a ser así y vamos a clasificar, no, para mí ya estamos hace rato y abogaba por una lista nueva. Y lo está haciendo, ya le convocó a Robert Morales, a Choco Fernández, le convocó a Alan Benítez, está convocando gente nueva, o sea, está bien, o sea, yo tomo ya esto como un proceso, ya no estoy, no quiero más discutir el tema de la eliminatoria, que vamos a clasificar, porque ahora, tampoco mentís vos, porque los números te avalan, los números 2 más 2 es 4, ¿verdad?
porque nosotros hoy estamos a 4 puntos del repechaje. Ahora, si eso pasa, va a ser un milagro y yo me voy acá a Cupé caminando. Te juro por Dios, que sería una... Yo me voy a poner muy feliz si Paraguay llega a clasificar. Me voy a poner muy feliz. Pero aclararle a Enrique cuando él dice, ustedes luego los periodistas dice, no dijeron que Berizzo... No, él lo dijo así, él dijo que él decía siempre. Pero dijo él decía siempre. Dijo que uno, dijo que decíamos. No, dijo que, o sea, medio cátedra que hizo, que uno tiene que decir lo que siente, sino para qué está acá. Dijo eso, dijo que hay muchos que no dicen lo que siente y que él desde un principio dijo, pero es una cuestión de él. Yo nomás digo que vos sos un tipo que tiene mucha espalda, porque acá discutimos fuerte, pero está bien, ¿verdad? Y me pero parece Enrique se le calla, se lo orina todo. Enrique se lo orina todo. Yo no le voy a cambiar, hay cosas, Enrique, que yo no le voy a cambiar, porque él ya tiene en su mente, y aunque yo le diga esto no va a cambiar, listo. Yo quiero que pase nomás, yo no voy a estar discutiendo con él sobre algo que ya tiene una información formada. ¿Cómo queda como oyente nomás? Cuando yo sé bien que vos fuiste uno de los primeros que dijo la calculadora la quiero tirar a la basura, vos fuiste, y entonces vos tenés ese respaldo de tus palabras como para responder, esperar, que eso es el único que no está cruzada, ¿no? Porque queda así desde afuera, ¿verdad? Pero es, disculpame que me meta, está bien. Pero una charla de compañero y amigo. Está bien, perfecto, claro, como perfecto. Le dije también. Porque como lo que saltás acá, apenas decimos algo y vos saltás, pero mira, a él no le decís nada. No, ¿cómo no le decís? Vamos a hacer programa sobre él. Pero un rato voy a aclarar un ratito, porque él quiere candidatar a Cardona, por ejemplo, a Zapata como presidente, y le digo, un momentito con Cardona. Cardona no sabe si es bueno o malo, le dije. Y porque Cardona está comenzando, por eso. Y todo depende de cómo... Bueno, por lo menos, ahí le dije que vamos a ver un poquitito. Otro programa de otro compañero de radio. Yo digo nomás el tema de Berizzo, porque parece que... Para mí Enrique no entiende nada de fútbol y tiene sus cosas, de repente su locura, porque desde el momento que él dijo que fue gol válido, el gol de San Lorenzo contra Cerro, que fue el mamarracho más grande de la historia, Enrique no hay que tomarlo en serio. A lo mejor se equivocó de pastilla ese día y viene y te dice cualquier barbaridad. Yo escucho el bloque deportivo y a veces tengo que entrar a aclarar las cosas cuando tengo tiempo, porque la otra vez dijo Botafogo, no, ¿qué es lo que es Botafogo? Es un club de mierda, dijo. Y yo le tuve que llamar a decir, Botafogo ganó la Copa Conmebol, por ahí pasó un tal Garrincha, por ahí pasó un tal Nilton Santos, campeón del mundo. Nilton y Yalma Santos, los hermanos. Tiene un estadio que lleva su nombre, más de 50,000 personas, no sé. Entonces, no, es muy difícil discutir con alguien que no sabe fútbol y encima se fanatiza y politiza la cuestión. Porque está bien que esté con su Harrison, con Cardona, lo que quiera, puede, la libertad acá de la radio es espectacular. Mirá, yo le estoy bajando la caña a Enrique ahora, y él lo puede hacer mañana a la mañana, y está todo bien, pero vos deberías de aclararle a él cuando él dice, no, pero ustedes luego no hablan, porque sabes que deja entender como que nosotros acá los periodistas deportivos o somos todos pelotudos o somos todos vendidos, y eso ninguna de las dos cosas es. Acá hay la libertad total. Y nosotros, la gente nos escucha a nosotros. Y la gente sabe, y la bueno, gente sabe que la postura yo una de vez cada le quien dije acá. en privado, no sé si vos te acordás la nota que yo le hice a Harrison, que yo le dije a Osorio, le estás trayendo, te estás equivocando, que te acuerdas, ustedes se acuerdan cuando yo me tomé con Harrison cuando le dije, lo de Osorio está mal, y le pregunté lo de la cláusula de confidencialidad. Y dije acá en esta radio, a Berizzo cámbienlo antes de la Copa América. Oh, yo estoy loco. Vos también, Federico, dijiste la misma cosa. Que lo cambien antes de la Copa América. Ariel dijo, no, mucho antes. Dani da la misma cosa. O sea, muchachos, las cosas en su lugar. Eso nomás. Pero está bien. Pero lógico, además mi pensamiento del tema de Berizzo, el fútbol paraguayo, eso yo le dije hoy, el fútbol paraguayo no pasa solo por Berizzo. El fútbol paraguayo es mucho más profundo, totalmente de acuerdo, mucho más lejos. Pero no va, pues, ¿sabes que él con él no va a poder discutir de eso? Bueno, pero permitime... Porque él dice, él te va a decir, ¿sabes qué? Échenlo a patada a Harrison. Y bueno, entonces me está dando la razón. Sáquenle a patada a fulano. Pero está bien, la libertad es libre, estamos en democracia. Pero no es así. Acá el fútbol paraguayo es mucho más profundo. Yo comparto eso. Y bueno, esa fue mi respuesta. Acá vos le podés traer a Mourinho, le podés traer a Pep Guardiola y a Carlo Ancelotti, a los tres técnicos juntos. Y bueno. Y a lo mejor vamos a mejorar, pero no sé si vamos a ir al Mundial. De acuerdo. Acá hay que trabajar desde la inferior, y siempre en este medio, en este programa,
es el que más insistimos nosotros, denle por favor importancia a las divisiones inferiores, no es un solo hombre. Esto pues en su rubro, ya que estamos en su rubro, el que tanto le critica a Yucio, él cree que Yucio sale y se solucionan todos los problemas en el Paraguay, va a dejar de existir la inseguridad, porque se deje de joder a Enrique Vargas Peña, porque no le quiere a Yucio y tiene su problema con él. Yucio se le cambia y Paraguay va a ser la octava maravilla y el país más seguro del mundo. No es así, él sabe eso. Acá hay un problema estructural de corrupción de la policía, de mucha uso de tecnología que no se aplican, demasiadas cosas. Ahí no es. Le saca a Yucio y ya está la solución. Yucio el maldito, échenlo a patada. No es así, es muy fácil ese análisis. ¿Para qué me calentaste, Ariel? Entra, Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera miércoles 26, la noche argentina, degustaciones, promos de chop y tragos, jueves 27, promo albirroja, pizza corrida, alito de carne, empanadas de matambre, viernes 28, Rock Lovers en vivo, pastas 25.000 por persona, viernes 29, DJ Johan, sorteos, 2 millones en créditos por día. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Candilejas, en UNASUR, este enero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota, con 20% menos si sos nuevo, y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula y primera cuota, además traslado gratuito y 50% en convalidación de materias. Contactanos a la línea baja 021-232-750, WhatsApp 0992-221-685, Instagram UNASUR-PY, Facebook Universidad Autónoma del Sur, UNASUR, dirección Cerro Coracasi, Perú, Asunción, UNASUR. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Bueno, 12:52. No sé por qué nos fuimos por otra rama. Vamos al tema selección. El tema doble 6. O vamos a seguir con la calculadora, o vamos a meternos en este tema. Chungón no está opinando, no hablas nada. No, en la última no había nada, absolutamente nada que yo pueda aportar. No entiendo. No, en la última, en la que ustedes tenían, yo porque, claro, se parte de la premisa que escuchan el programa, yo no, entonces, ¿qué voy a estar diciendo? ¿Para qué aclarar lo que ya está? No, es que no, ¿para qué hablar de algo que yo no sé qué ocurre, verdad? Y yo más o menos acá al mediodía me entero más o menos qué pudo haber ocurrido. Vos sos el que está en lo correcto. Yo voy a hacer lo mismo, Chun, ya estoy haciéndolo lo ¿Sabes mismo. qué? 20 veces ya me dijiste que vas a hacer eso. Y es que soy un animal de radio. A mí me encanta escuchar el programa. Por eso. A mí me encanta... sabe alguna cosita, pero me encanta escuchar el programa. Vengo toda la mañana. Siempre cuando vota Ariel, yo estoy por Perón frente a la radio colega 180. Siempre cuando vota y agarro Zarreta y me pongo y agarro y decirle. Y vos sabés que yo no choco porque le debo todavía la cuota a mi camioneta, por eso nomás no choco. Porque a veces da ganas de chocar por la columna, ¿verdad? Pero está bien. Pero claro, también sigamos un poco de lo que es la magia de la radio, para darle punto final un poco a lo que ustedes decían y es lo que planteabas. Puede ser selección aristas, la arista de la calculadora que desarrollaba Federico. Fíjate, pasado mañana le ganás a Uruguay y le alcanzás a Uruguay. No, o sea, no. Dani, ¿sabes lo que vos vas a entrar en lo mismo? No eso, Bruno, si no, ¿sabes qué? Vas a caer en lo mismo que acabas de criticar. Entonces yo, ¿sabes qué? Te va a faltar... si Paraguay hace un gol, te va a decir, ¿sabes qué? No relate, diga gol de Paraguay. No, vamos a relatar con todo. Y bueno, entonces, hay arista. O sea, fíjate, yo no puedo vivir en un termo para decir... Yo sabía que iba, Dani. Iba al tema que el viernes juegan Colombia-Perú, que se van a sacar los ojos, se están sacando ya. Sí. Y juega Venezuela con Bolivia.
que Bolivia todavía tiene, si Bolivia gana, el otro día dijimos, si Bolivia gana en Venezuela y después ganan los dos en La Paz, puede clasificar. Fíjate Bolivia, ¿eh? Y Bolivia Por está eso dos digo, puntos por arriba eso digo nuestro. que lo de Paraguay y Uruguay, porque Ecuador, Brasil y Chile, Argentina, bueno, Argentina podemos hacer a Chile en Calama, ahora a la noche del partido. Chile vi que Isla volvió a dar positivo. Otra vez dio positivo, Isla exactamente. había sido baja contra Paraguay por Exacto. ser contacto. Bueno, pero ¿a qué es lo que queremos llegar, No, Dani? por eso. O sea, matemáticamente No, nadie por desconoce que tenemos posibilidades. Por eso, yo creo Ahora, que hay aristas cuando habla de la calculadora. Yo no quiero hablar tanto de ese escenario. Solamente decir, Paraguay ganándole a Uruguay, llegas con vida a marzo. Yo voy a lo futbolístico porque este es el combo más raro que no volveremos a tener nunca más. Y que tuvimos que recurrir a enero de 97 para encontrar un partido de eliminatorias en pleno enero. Y acá volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos afecta esto? Porque no tenemos a jugadores en las grandes ligas. Tenemos algunos en México. Voy al tema de la actividad. Es un combo tan raro que se citó la mayor cantidad de jugadores del plano local, pero que están todos en inactividad. 7. Pero ninguno aparece como titular, porque recordemos que Beto Espínola sí era titular, Pica Lucena sí era titular, pero los dos no están y por eso fueron convocados Hugo Martínez y Alan Benítez. Yo voy a lo netamente futbolístico para decir esto. ¿Qué tiene que priorizar Barros Esqueloto, que insistió mucho en el tema de la mentalidad, la actitud, el compromiso, no tanto en lo futbolístico, no tanto en lo táctico? Por eso cuando citaba lo del doble 6, porque en los dos partidos anteriores de Guillermo jugó con un tapón, Morel contra Chile y Cubas contra Colombia. Los dos siempre muy expuestos, por eso siempre suelen ligar amarillas, tarjetas rojas en ese menester. Entonces la primera pregunta es, ¿qué debe priorizar? ¿El jugador que goza de su confianza o el que está en actividad? Ejemplo, Juan Escobar o Robert Rojas. Juan Escobar está jugando. Robert Rojas terminó muy bien el año, pero no juega hace 2 meses. O sea, ese tipo de cosas me parece que son los que, de aquí hasta el partido, en mi caso, veo y analizo. Después lo de la calculadora, ya, yo la vez pasada, y Ariel se va a acordar porque tuvimos grandes discusiones. Cuando perdimos contra Bolivia, y vos preguntaste lo de la calculadora, contra Chile, dije, Paraguay perdió el derecho de usar la calculadora. Tenía que ganarle a Chile para volver otra vez a la mesa la calculadora. Entonces, si perdiste 5 puntos en la era Barros Esqueloto, hoy no puede hablar. La calculadora ya tiene que ser una consecuencia. Entonces, yo en estos 2 días es, ¿qué va a priorizar Barros Esqueloto? Por eso cité un puesto con 2 nombres donde tenés 2 jugadores. Es una campaña, Mira, es una campaña horrible, vos es una hablando... campaña, sí, es una campaña horrible que todavía no tiene muerto el equipo. Ese es el punto. No, para nosotros ya murió hace rato, pero si vos de los últimos 12 puntos hiciste 1 y todavía tenés vida, quiere decir que el resto también está. Claro, porque el resto también hizo eso. Está por ahí también. Ese es el punto. Nadie cree en la clasificación de Paraguay. Bolivia costaba por encima nuestro un punto. Claro. Ahora, a lo que hay que ir nomás es... Yo creo que, a ver, el punto de debate, ¿cuál es? Espera, a ver, Dani. Lastimosamente se le cambió tarde a Berizzo. Y vuelvo a repetir, y lo dije acá, y la audiencia es testigo. Se lo hubiese cambiado a Berizzo antes de la Copa América. No se lo cambió. Porque ya era como para traerle a Barros Esqueloto y que ahí tenga varios partidos y tenga minutos de convivencia y de conocimiento a cabalidad de los jugadores. Hace 3 meses que está Barros Esqueloto. ¿Qué le vas a pedir a Barros Esqueloto? Porque acá lo único que puede pasar, sinceramente hablando, es que Paraguay, lo que no hizo a lo largo de las eliminatorias, en 4 fechas, haga 4 partidos sensacionales y gane los 4 partidos. O cuando menos, gane 3 y pierda 1. O empate 1. Que, seamos sinceros, sería algo sorprendente. Y estaríamos muy contentos y vamos a hacer Bocapú 12-1, porque vamos a tener chance de jugar a lo mejor el repechaje. Pero sería un accidente del fútbol. No va a ser producto de un trabajo de los Barros Esqueloto, ponerle de 2 años o 3 años, ¿verdad? No va a ser producto de eso. Va a ser una cosa milagrosa. No le encuentro yo otra palabra. No, por eso... O sea, por eso yo no quiero ya
entrar en el tema de que, no, pero si le ganamos a Uruguay, vamos a aplaudir, pero que yo lo que creo es que cuanto más rápido los Barros Esqueloto comiencen a renovar esta selección, va a ser mejor para nuestro fútbol. Pero no lo han hecho y no lo van a hacer hasta que la matemática le diga lo contrario. Y está bien, yo entiendo también eso, porque nos pueden decir, ¿sabes? Que nos pueden agarrar y tirarla toda, pero ya dan algunos signos, porque si le convocó a Choco Fernández y le convocó a Robert Morales. Pero ninguno iba a jugar. Ya sé, Dani, pero ya le convoca, Julio Enciso continúa también. O sea, ya hay una insinuación, te está tirando un mensaje. De hecho, habló de eso en la conferencia de prensa. ¿Qué dijo? Y que ellos toman aún la chance, la posibilidad, pero sin perder de vista el futuro con esta convocatoria de jóvenes. Le preguntaron por la renovación. Exacto, ya mezclando, es decir, ya se va proyectando el futuro. Pero es difícil también entendiendo a los que compiten, no a nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos en otro rol, pero para los que compiten, en caso de los entrenadores, los jugadores, es difícil renunciar cuando hay todavía una posibilidad. Y a veces una posibilidad, es cierto, lejana desde el punto de vista del potencial o de la capacidad, pero numéricamente tan cerca. También es comprensible, insisto, para lo que son los protagonistas directos, los actores principales. O si no hubiera agarrado después de la eliminatoria. Claro, porque vos estás a 4 puntos de zona directa de clasificación y a 4 también de repechaje. Y está muy cerca. Es decir, vos te pones como jugador de fútbol o como entrenador y difícilmente que quiera decir, no, dejemos y ya probemos los 11 chiquilines, juveniles para proyectar una nueva selección. Desde ese lado me parece comprensible también para el cuerpo técnico y para los jugadores que vienen. Por eso, ellos tienen que pelear hasta el final. Sí. O sea, vamos a suponer que, yo ahí por ejemplo, vamos a suponer que nosotros no le ganemos a Uruguay, nos vayamos a jugar contra Brasil y perdamos. Ahí sí en los últimos 2 partidos, ponele a los Robert Morales con Julio Enciso, vamos a arrancar, pero mentalizarle ya a estos jugadores, no a decirle, mira, ahora que ya no estamos eliminados. Pero tu premisa es otra vez en base a lo que pueda ocurrir con los resultados negativos. Es que, Dani, son 4 partidos que tenés que esperar que se... No. Vos hace rato dijiste, ya hay que ir pensando. Y lo que acaba de decirte Ariel es, hay un freno de mano que es la pasión, la ilusión de ir a un mundial. Entonces, porque no es solamente quienes son convocados, muchas veces quienes dejan de ser convocados. Por eso citaba que por lo menos en conferencia cualquiera hubiera dicho, mira, pues ya hubo renovación. No están no está Anthony, no está Junior, no está Gustavo, no están los Romero. No, te hablo en la conferencia, ellos están en la lista. Y estuvieron Enciso y Matías Rojas. El que vive en un termo hubiese dicho, no fueron convocados, no, fueron toditos convocados menos los Romero porque siguen en inactividad. ¿Por qué? Pero Ángel, por ejemplo, para ser justo, Ángel es jugador de selección, Oscar también es jugador de selección. Ojalá que ellos jueguen respectivamente, no sé en qué club, porque ellos te pueden dar una mano. Ángel y Oscar te pueden dar una mano, no sé hasta qué tiempo, porque ellos tienen ya 27, 28 años. O sea, 29 años. Acá esto le pasó, eso es lo que hay que explicar a la gente como Enrique que no entiende de fútbol, que no es solamente... No, espera, escúchame. Quiero terminar esto. Lo que hay que explicarle, este fenómeno se dio en Ecuador. Ecuador dejó de irse al Mundial porque hubo una camada de los Aguinaga y compañía. ¿Se acuerdan ustedes de aquella selección? Después le pasó a Colombia, esa generación dorada de Valderrama, Asprilla. Disculpame, Bruno, pero lo de Ecuador, Aguinaga fue mucho menos fructífero que la que vino después de Aguinaga. Hay una generación que viene después de Aguinaga, que comienza los mundiales. El mejor ejemplo es Colombia. Colombia sí es el mejor ejemplo. Colombia. Valderrama, Rincón, Asprilla terminan y nunca encontró y se perdió 3 mundiales. Y bueno, ¿y qué pasó con tuvieron la frustración de los 3 mundiales? Y después ellos comenzaron a tener de nuevo a los jugadores que hoy vos mirás y están en todas partes de Europa. Nosotros, vos mirás el espectro y se van a Rusia, se van a la MLS, se van a México, no se van a las ligas top. Colombia tiene, entonces, y mirá que igual no tienen ese jugador Valderrama, no tienen un Valderrama que... como nosotros tampoco ya tenemos los Chilaver, no tenemos Julio César Romero, pero ya no hay ese jugador diferente. Tuvieron 3 jugadores top mundial, como Radamel en su mejor momento, James, Cuadrado. Sí. Hay 3 que son Real Madrid, Barcelona. Sí. O sea, nosotros no tuvimos eso porque en esa época que va a hablar de Colombia, el 9 era Aristizábal, por ejemplo, ¿verdad? O a Juan Pablo Ángel, pobre, le tocó una mala época. Yepes no podía ir a un mundial y lo llevaron ahora de consuelo a Rusia.
Iván Córdoba, gran central del Inter. A Perú. No pudo ir a un mundial. A Perú le pasó Sí. lo mismo. Perú, bueno, de la No, época Perú de muchísimo. Teófilo, que Chumpitá y compañía. Y después hay un problema generacional. El tema, y ahí Bruno, nosotros que no tenemos que podemos trabajar. quedar librados siempre a la espontaneidad, al surgimiento espontáneo de nuevos valores, sino que tendríamos que forzar a través del Lo que trabajo. pasa es que hay elecciones también, Ariel. En un momento se dijo que para el fútbol paraguayo, para la selección paraguaya, y se dijo en esta mesa, y se habrá dicho en otra, y lo habrá dicho algún dirigente, Gustavo Alfaro era un técnico con un perfil sensacional, defensivo, austero. El tipo va a Ecuador, y vos mirás la selección de Ecuador, y hoy tiene mucho menos apellido que Así mismo. las selecciones anteriores. Pero reforzó lo táctico, es un equipo que tiene 23 puntos, que nosotros no lo ponemos ni en la lucha de la incertidumbre, porque puede perder y después gana 3 puntos Ecuador más y se necesita va. un solo partido, Y bueno, y Federico. Un solo partido ellos clasifica. eligieron bien, después de elegir al hijo de Cruyff, que no dirigió ni un partido, que era una cosa de locos. ¿El hijo de quién? El hijo de Cruyff, ya. lo llevan a Jordi Cruyff. Bueno, después lo llevan al Faro, un técnico que conoce el fútbol sudamericano de primer nivel, que le fue mejor en equipos chicos que grandes en Argentina. Quilmes, Estudiantes de La Plata, non San Lorenzo y Boca. Arsenal. Y el tipo es comentarista de cadenas sudamericanas, hace 3, 4 mundiales, o sea, conoce. Y fue y encajó muy bien, y estuvo muchas veces en la lista de Paraguay, Estuvo en la lista de Paraguay. Ya que vos citaste lo de Ecuador, Sí. fíjense que sí, hay generaciones espontáneas, pero si yo te digo que, por ejemplo, allí está trabajando de coordinador alguien que estaba en la APF, selecciones menores, son cosas también, ¿no? O sea, Ecuador trabajó muy bien con el tema de Independiente. ¿A quién te del referís? Valle. Este que estuvo con Tata. Trabaja en la APF y se fue a la Federación Ecuatoriana de ¿Y Fútbol. él no es Wagner acaso? No, bueno, no. No era, pero era de Creo ese que equipo. Wagner también se fue. No, sí, eran por eso. Sumaca hace poco Ecuador tuvo un sub-20 donde salió tercero, llegó a la Pero ahí semifinal. salimos otra Daniel a un No, por eso, proyecto de es una trabajo. Sumale que programado. Ecuador tiene un Independiente del Valle. Ahí está. Que te saca jugadores El de la proveedor. nada, ¿verdad? Y que vende y El proveedor, que- la fábrica. Claro, y La nosotros fábrica. lo tenemos acá. La fábrica. Barcelona, Nosotros Guayaquil. tenemos acá los jugadores de Y ahí de salimos otra vez. 35 años, hermano. Muchachos, ¿verdad? yo hace cuántos años le Es dije, bueno. hace años, dígame si yo estoy loco o estoy mintiendo. Yo le dije a usted, la APF tiene que preparar un gran proyecto. Cuando Gallardo era un desconocido todavía, yo le dije, cuando empezó en River, tráiganlo a Gallardo, tráiganlo a Fernando Cubero que trabaje en las inferiores y que se arme un proceso. Pero es gente que conoce lo que hace, es gente moderna, que le llega al jugador. Y nosotros nos fuimos a buscar lastimosamente a un charlatán como Osorio, que vino a hacer cualquier... Gabriel Wagner, acota Johnny, Bueno. el mismo que decía. Sí. No, ¿sabes qué? entonces no, Quisimos, no, ¿sabes qué, Bruno? pero ¿sabe cuál es el problema también? ¿sabes qué? Déjame Porque- completar, no, por pero- favor. No, pero ¿por qué se busca un charlatán como Osorio, después alguien como Berizzo? Porque queríamos jugar bien al fútbol, queríamos jugar como juega Colombia, como juegan los otros, ese fue el tema. Cambiar de pie, cambiar de forma, y se vio que esto no dio resultado en ningún momento. Esa fue la razón de elegir ese tipo. pero ya que- Porque primero se había elegido a Rueda, que no fue. Después Osorio, después Berizzo, que también era el que jugaban lindo, lo que apostaban No, arriba. ahora, medio lo de chiquis, Rueda, bueno. lo de Rueda jugó chueco, él jugó chueco, porque Rueda hasta convengamos último también- momento venía hablando con la asociación y después le dijo que no y le dejó con la mano arriba Claro, voy a la asociación. búsqueda de la asociación, que Sí. querían técnicos que sean didácticos, que le enseñen, que le den otra cosa a la selección que antes no le había dado. ¿Te acuerdas la famosa clínica de Osorio en la cancha con todos los jugadores mostrándose, haciendo paredes y todo? Esa cosa quería cambiar. Lo dijo Robert Sánchez un montón de veces. Por eso buscaban candidatos que tengan equipo ofensivo, de buen trato de pelota, dejar el famoso pelotazo, la cuestión paraguaya y todo eso, y bueno, y no ha ido como nos está yendo, ¿no? Convengamos Bueno, también no. que nosotros somos un poco culpables en ese aspecto. Es que porque también- nosotros no. históricamente fuimos muy exigentes y hemos, desde Marcarían, desde Carbellán y compañía, y más para adelante, hemos criticado mucho y habíamos exigido a la selección paraguaya dejar el fútbol a la retranca, los pelotazos y los centros, y jugamos el A fútbol Mayo, moderno. ¿cómo le criticaban? Seamos sinceros también y Sí. hacer una mea culpa. No, a lo que quería nomás para redondear, Ariel, también hay otra cosa que nosotros tenemos que entender y darnos cuenta. Porque no hay peor ciego el que no quiere ver, dice el refrán. Nosotros somos una selección poco apetecible para los técnicos
grandes, los técnicos clase A o un técnico en proyección, un técnico que pinta como para irse a Europa, y vos le decís, vamos a la selección paraguaya, hoy no quieren venir. Inclusive hay jugadores que pasa con los clubes, su familia no quiere venir a nuestro país a vivir. Imagínense lo que es eso, no, que vamos a ir a Paraguay, dice. Y la otra le dijo a Wilson, un dirigente de Cerro, que ya le explicaba a, ¿cómo se llama el jugador? Luis Adriano. A Luis Adriano le hablaba bondades de Asunción, porque el jugador no quería venir. Le contaba más o menos que hay lindo lugar en Asunción, le mostraba, y eso es real, es cierto. Te paso una lista de técnicos que le dijeron no gracias, desde consagrado como Escolari hasta técnicos que tenían otra cosa. Hasta el fútbol mexicano prefieren antes de venir acá. Y no estoy tirándonos a la borda. Y bueno, por eso Barros Queloto agarra ahora, después de haber quemado lo de Italia, que no salió, ¿verdad? Pero se fue a dirigir. ¿Te acordás que le hizo un ofrecimiento ya a la APF en el 2012? Después de dirigir Boca Juniors y después de cumplir el ciclo en Estados Unidos. O sea, quemó ya 3 cartuchos de diferentes cuestiones, líneas, casi todas clase A, clase B, para venir a Paraguay y decir ahora, capaz que él mismo busca el relanzamiento porque se ha ido hacia abajo, de Boca a la Major League Soccer, cuando en realidad habrá apuntado a otras cosas y quizá buscar ahora, relanzamiento lo aquí. de Italia hay que decir que fue por una cuestión de licencia. A lo que voy es que viene a Paraguay tratando de pegar el relanzamiento porque no lo llaman más de las grandes ligas, ¿verdad? Y está bien que tenga hambre, traigamos gente con hambre. Claro, por eso a mí me gusta. Son jóvenes aparte, son jóvenes. Porque la inestabilidad es lo peor, pero estamos atrasados. Sí, Edgar, por favor. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pishupe Quitadol. Que ningún dolor arruine tu verano. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro, podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. ¡Qué calor que hace! No importa cuando escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embobé el calor. Con nuestra hierba Indega Pantano Limón apagas el calor y todo lo que quieras con Cedrón Capi y hierba de lucero, cocu, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Proba pues. Ricardo Gaona, videoanalista de Ecuador, ex albirroja. Gracias al contacto. Como no me autorizó a decir su nombre, le agradezco muchísimo. No, a ver, ya que usted citaba en el caso de Ecuador, por eso no es solamente toda de la matriz, porque una selección se nutre del trabajo y la política de los clubes, conectando un poco lo que hace rato hablamos, la bolsa de minutos. Y en el caso de Ecuador, para no profundizar demasiado, pero de lo más visible, tenés el caso de Independiente del Valle. A ver, ¿qué equipo en Paraguay trabaja como Independiente del Valle? No hay ninguna. Porque me dirán, no, pero en Infra, mira lo de Libertad, sí, pero fíjate a quién le contratan. O sea, entonces... Libertad, no sé. A nivel así de competitividad, desde que la Conmebol en el 2017 cambió y está mucho más elitizado esto, el único equipo que no es argentino o brasileño que llegó a una semifinal de Libertadores es Barcelona de Guayaquil, en 2 ocasiones, en el 17 y el año pasado. O sea, tenés como que esas dos estructuras de un equipo que trabaja bien en inferiores y otro equipo que dentro de todo pelea, es competitivo en primera, y eso cómo repercute en lo que son sus selecciones menores.
Vos ves en Ecuador también cuando le iban más o menos mal a Alfaro. Decían lo mismo, que el empresario de Independiente de Valle era el que metía a todos sus jugadores en la... O sea, eso ocurre en todos los lugares, en lo que es el fruto. Por eso, acá miramos de los clubes. No, porque Alfaro va a reemplazar... ¿Quién estaba? Quintero antes de Jordi. Sí. Claro, Quintero, porque ahí en Ecuador también puede estar el tema de Quito, Guayaquil, que pelean el una división muy grande, y Quintero respondía a Guayaquil. Y Alfaro fue directamente por la gente de, como decir, el tema de Independiente del Valle y compañía, ¿verdad? Pero mira, tener Ecuador, es que tenía hasta Bolivia. Federico. Bruno, el último presidente de Bolivia se fue preso de la Federación Boliviana, ¿se acuerdan? Sí. La televisión bajó un monto increíble, los clubes están muriéndose de hambre, y Bolivia tiene más posibilidades que nosotros hoy. O sea Bolivia está un punto encima nuestro. Y Bolivia no buscó esto, Mirá, no, yo te voy a jamás. decir una cosa, mirá lo que te voy a decir. Sí. Y en su momento tuve mis peros con Ramón Díaz. Pero uno no puede ser necio. Vos estuviste conmigo cuando nos fuimos a jugar contra Ecuador. A Ecuador estuvimos a punto de ganarle o empatarle. Después jugamos contra Brasil, la misma cosa, estuvimos ahí a un punto. En 4 días, el mismo resultado, 2-2, los empates sobre el final de los dos equipos. Bueno. Y Ramón Díaz no estaba haciendo mal trabajo. Lastimosamente tuvo un problema con el inefable Ramón González. Claro. Y terminaron sacándole a Ramón Díaz. Sí, porque haciendo un poco de historia, el que lo trae Ramón Díaz es Alejandro Domínguez. Y en medio Alejandro va a la Conmebol. Asume Robert Harrison, que no era muy apegado a lo de Ramón Díaz. Y en ese interín, Ramón González Daer inclusive mandó clausura a Gradería Norte en un clásico. Él fue presidente de la APF. Siendo presidente, y que después él ofreció que iban a... Apareció con la estrella del peluquero y todo eso, ¿se acuerdan? González Daer. Pero él lo sacó a Ramón Díaz. Él lo sacó a Ramón Díaz. Y fue un error, mira que no estaba haciendo mal la campaña Ramón Díaz. Esa Copa América fue letal porque él no pasa la primera rueda, ¿verdad? No, Ramón termina Díaz, último, claro. termina último. Pero Eso contribuyó. ya era un desgaste. La Copa América. Sí, claro, está bien. Pero en la eliminatoria... Yo voy a lo mío porque yo fui muy crítico a Ramón Díaz en esa Copa Pero América. tampoco era una maravilla, o sea, vos agarrar... Claro. No, ya sé. Pero sí, recordando lo que vos decís de todo tiempo pasado fue mejor, claro. Uno agarra el partido contra Ecuador. El partido contra Ecuador, 2 delanteros, Motochorro, que aparecía recién, y Conejo. Acá arranca con Roque y Conejo, y después se va lesionado Conejo y juega Benítez. Contra el Tata Martino, 0-0, Paraguay-Argentina. O sea, estaba con a Bolivia se le gana apenas. Pero sí, después comparando con todo lo que él hizo una buena Copa América, es cierto, después perdió mal, ¿verdad? En octavos. Pero ya estaba fusilado físicamente. Claro, pero la primera parte bien, y después ese combo fue extraordinario, pues se le escapó de las manos una victoria frente a Ecuador y a Brasil acá. Eran 6 puntos casi cantados que hubiesen fortalecido absolutamente el camino a esa eliminatoria. Para terminar, creo que su error también fue llevar todos los titulares en la Copa América. Quiso tomar como la Copa América la segunda. No, por los Estados Unidos hizo jugar muchos chicos, y eso fue lo que se le cuestionó. Yo me acuerdo de César Ortiz, era titular ahí. Pero mira que llevó a todo el potencial y llevó a todo y como que... Rodrigo Rojas en mejor momento no jugaba ni un partido y eso le cuestionábamos. Yo me acuerdo bien de lo que digo. Bueno, lo cierto es que esa Copa América le sentenció, te digo, cuando que esa Copa América se hubiese tomado como un campo de experimento y no hubiese desgastado, me parece, la relación. Creo que no le dejaban entrar a González Daer a la concentración. Claro, por eso es importante, y Maya, Berizzo gozó de la excesiva confianza de Robert Harrison, porque habrá entendido que por fin encontró, después de lo que fue el fiasco de Osorio, lo que le pasó con Rueda, el salvataje con Chiqui Arce, que después no se puede dar con la continuidad. Vos podés decir todo lo que quieras con el tema mediático, pero si políticamente ya te soltaron la mano. Ese partido que ustedes recuerdan de Quito, es el famoso partido que González Daer decía, no, este muchachito se está quejando todo de Valdo, porque Emiliano Díaz empezaba a hablar. Porque ellos fueron con la conexión de Alejandro Domínguez y Gonzalo Belloso. Entonces, si políticamente se rompe algo, después ya es porque él renuncia, Ramón Díaz renuncia al día siguiente de la derrota contra Estados Unidos. Y si vos agarrás la campaña que hizo Ramón en esa primera etapa de los 6 partidos de la eliminatoria, y después la campaña que hace Chiqui con el resto de la campaña, tampoco es que hubo un bajón pronunciado en relación a cómo se venía la mano.
Pero lo de Ramón Díaz era más regular, más cercano al empate, y lo de Chiqui era más con altibajos. Claro. Derrotas increíbles y victorias increíbles. El mejor O sea, fue ejemplo, fácil el mejor ejemplo es lo que ustedes decían, de ese combo de Ecuador-Brasil, hicimos 2 de 6. Pero la sensación fue que estuvimos a punto de hacer 6 de 6, claro. Estaba en un camino importante. Pero vos después mirás los fríos números y hiciste 2, y con Chiqui nos acostumbramos a ganar uno y perder otro. Le ganamos acá a Chile cuando venían como los bicampeones de América, y después perdimos 4-0 contra Uruguay, después todos los otros partidos. Perdimos con Colombia acá sobre la hora, le ganamos a Argentina 3 días después en Córdoba. Y ganamos en Barranquilla y perdimos acá contra así, Venezuela. Pero bueno. Yo quiero cerrar lo mío, porque estamos atrasados y tenemos que tocar otros temas. Rosset, después hablar de Uruguay un poquito, que está definiendo equipos. Rosset, el arquero. El arquero, sí. Bueno, después de el mucho tiempo nacional también se despega, sí. eso es lo que le decían al maestro Tavares. Para allá con Mulera, hermano, pues, ¿verdad? No, Mulera ya lleva años en la selección. Uno de los pecados que tenía Tavares sobre la hora, Sí. y ahora por fin, después de mucho tiempo, No es aparece un arquero que no es Mulera. El que estaba en el Inter de Libertad está convocado también. ¿Cómo se llama? Ower. ¿Cómo con el apellido? Recuérdame. Daxon, algo así. Daxon. Ahí está, Daxon. Bueno. Dawson, Sosa. De que hubo errores en la dirigencia y en la cabeza, creo que está muy claro. Porque a Berizzo se lo sostuvo mucho tiempo, y ya si el cambio lo iban a hacer, lo tenía que haber hecho antes de la Copa América. Dicho esto, 1. 2, tenemos que entender que a lo mejor no somos lo que creemos. No tenemos jugadores en la elite del fútbol. Y no por cambiar, así como un ministro, vas a solucionar todos los problemas, o cambiándole al comandante de la policía hoy en Paraguay, vos vas a solucionar todos los problemas de seguridad en el Paraguay. No es así. Hay un problema estructural que nosotros tenemos que de abajo comenzar a cambiar. Tercero, lo de Barros Esqueloto, yo lo tomo como un proceso. Entiendo que no puede tirarse todavía la toalla, porque matemáticamente puede Paraguay pensar en el repechaje. Pero una vez acabadas estas eliminatorias, ahí sí yo ya voy a comenzar a mirarlo a Barros Esqueloto como el técnico de la selección, porque si está hace 3 meses al hombre, ¿qué le puede pedir? En 3 meses, ¿qué hace un seleccionador? Milagro es lo único que nos puede llevar a un mundial hoy día. Dicho esto, Ariel, ¿querés redondear lo tuyo? Parece que te bloqueaste vos hoy, ¿eh? ¿Por qué me voy a bloquear? No, para nada. No, creo que coincidimos en gran medida en todo, esperar al desenlace final y después ya mirar a futuro, armar una nueva selección, ya dándole cabida, lugar a los jóvenes, a los que se ven potencialmente que puedan alguna vez conformar la selección nacional. Esa es la realidad, pero uno acá no tiene, como a veces mucha gente puede pensar, del otro lado, los que escuchan que uno pretende el fracaso de la selección nacional con alguna crítica. De ninguna manera. Todos queremos, ¿quién no quiere estar y ver otra vez su selección nacional y que el país esté alborozado con una nueva presencia en Copa del Mundo? Pero la realidad marca otra cosa, pero yo, dentro de todo, repito que es absolutamente entendible que los que componen la selección nacional y el que comanda, que es Guillermo Barros Esqueloto, vayan hasta las últimas consecuencias, hasta tanto suene la campana. La campana no sonó todavía. Federico. Yo creo primero que tenemos muchas carencias a nivel equipo. Está claro que los nuestros no están en las mejores ligas, pero que sí hay jugadores de primer nivel que le podría ir mejor. Y voy de mitad de cancha para atrás, ¿verdad? Paraguay tiene excelentes jugadores, desde Gómez, Alonso, Balbuena, Alderete, Martínez y Rojas. Hace poco me acuerdo que tuve varios días en Argentina y los amigos me preguntaban el tema de Rojas, que allá es un fenómeno, hasta, no sé, debe ser, después de Álvarez, el jugador más querido para los hinchas de River. ¿Y cómo puede ser que le vaya tan mal en Paraguay, verdad? A Robert Rojas. A mí me parece que Paraguay hace rato lo que perdió es, y por eso nos aferrábamos a Almirón y Ángel Romero, jugadores desequilibrantes de mitad de cancha hacia adelante. Paraguay no ha perdido mucha jerarquía en ese aspecto. Me van a decir que el Pepe Cardoso era Dios en México, incomprendido acá, pero era un tipo respetado. Tenías otro tipo de fútbol, muchos goles de los defensores que hoy no se tiene. Pero si vas a hacer el plano de Sudamérica, y creo que ahí Bolivia, con un equipo mucho menos importante, marca la diferencia con Moreno Martins. Vos tenés que tener gente para Paraguay, un equipo al que le cuesta horrores hacer goles,
los otros tienen delanteros para elegir. Hasta Perú encontró con este descendiente de italiano, descendiente de peruano, que encontró la razón. La Padula. Claro, Ecuador tiene mucho, Colombia ni hablar. A Chile se le envejecieron y no encuentra, salvo también este descendiente chileno que vino de Inglaterra. Pero Paraguay ha perdido mucha jerarquía, Bruno, de Salvador, Roque, Aedo, Lucas Barrio, José Cardoso, no sé, me gustaría ir a otro que ha sido muy importante. Hoy tenemos solamente Ángel y Almirón, después el resto no. Carlos González, un tipo con empeño, Brian Zamudio, un tipo con empeño, el que está en Ábalos, apareció hace poco, un tipo con empeño. En el fútbol local no hay, por eso hasta hace poco Tacuara estuvo convocado, imagínense, en aquel momento decía yo, no puede ser que una selección hoy convoque un tipo, un jugador con toda la trayectoria que tuvo, como Tacuara, y se lo utilizó mal encima porque se lo puso para jugar la contra Venezuela, se lo quemó al jugador. Entonces Paraguay, yo no sé, es difícil fabricar delanteros, pero Paraguay perdió mucha jerarquía de mitad de cancha hacia adelante, y eso se nota demasiado en todas las últimas eliminatorias. Tony Zanabria aparece como tal la salvadora, 5 goles hizo en el fútbol italiano. No llegó a despegar todavía, pero es la tabla salvadora. Totina Amarilla está sin club también, ¿no? Todavía no arregló con ningún club. Entonces, hay un grave problema allí, y ojalá que Morales explote y en los próximos 2-3 años sea el 9 que necesita el fútbol paraguayo. Seba Ferreira no lo fue. Había muchas esperanzas en él. Santander, que produce poco, uno de los pocos que tenemos en Europa. Entonces por allí sí, ahí voy al fútbol europeo, pero yo creo que mitad de cancha hacia atrás Paraguay tiene como para mejores cosas, pero el gran problema está mitad de cancha hacia adelante, y después todo lo que ya sabemos, ¿no? Dirigencia, el famoso entorno. Creo que Barros Queroto es mucho más enérgico que Berizzo, que ha venido con ganas, pero después se sumó a la apatía, a la falta de gestión y a un montón de cosas que vimos como miserables ya casi al final de su ciclo. Entonces me parece que en esta nueva era que hay que encarar, hay que buscar a ese jugador. Acá me dice, por ejemplo, un tipo que está cerca de Libertad, me dice que no sale lo de Enciso porque Libertad quiere un porcentaje más importante de su pase. ¿Se entiende? Reservar. Exactamente. Y en Inglaterra eso no ocurre. Claro, en Inglaterra no van a joder. No, ellos 100%. No. Y me dice, desgraciadamente puede terminar igual que Iván Franco, me dice, que hace 2 años era la joya que iba a Saint-Germain y hoy está suplente de suplente. Entonces por ahí pasa el fútbol paraguayo. Iván Franco, los chicos que aparecen, que juegan 6 meses, se conforman con poco, toda una cuestión estructural. Pero voy al tema del delantero, con una pareja. Tito Villalba, más de 4 millones vino y no explotó nunca en el fútbol paraguayo. Hoy ni jugó, parece. Bueno, Chun, redondea, por favor, te pido que nos hagas un editorial de... No, si yo te dije que yo quería enfocarme en el partido. Porque todo esto... Y mañana tenemos tiempo. No, pero porque el jueves no... y eso es lo que te digo. O sea, todo esto que estamos hablando lo hacemos desde la Copa América. ¿Cuántas veces acá dijimos, no, pero es la Copa? Y sí, pero después también igual era el tiempo. Entonces, esto está relacionado con la bolsa de los 800 minutos. Brereton fue convocado por un Football Manager, por un juego de video. Vos decís, no se le puede exigir a nadie, no, porque la PF no pudo armar un amistoso. Con razón, no le pueden exigir. Si Barra Queloto no tuvo tiempo. Porque si en la conferencia Guillermo dice, no, pero los partidos que no vemos porque se juega de forma simultánea lo vemos en la PF. La PF también tendría que haber hecho algo más sabiendo que iban a ser jugadores sin actividad. Entonces, eso ya sabemos. Por eso, todo lo otro, hablemos el viernes eventualmente con lo que dejó. Yo sí espero que se vea ya algo de la mano del técnico, porque lo que me mostró en noviembre fue decepcionante. Dentro de ese contexto, sabiendo que estaba muy condicionado, pero jugamos el peor partido de la era de local contra Chile. Contra Colombia vimos algunas mejorías. No entiendo bien, por ejemplo, Morel, que era su titular contra Chile, ¿algo habrá hecho mal? Ni siquiera lo convocó. Y Morel es convocado porque se lesionaron 2 jugadores del puesto. Morel cambió de club en Argentina ahora, ¿verdad? Ahora va a Estudiantes, estaba en Lanús. Claro. Pero recordemos que Morel fue el titular contra Chile.
Juega Cuba en Colombia, Cuba es expulsado. A Cuba lo convocó sabiendo que iba a estar solamente para Brasil y a Morel ni siquiera lo había llamado. Entonces, va a jugar Cachorro, que sí está en actividad. O sea, ese tipo de cosas sí yo creo que también ya se le tiene que exigir al técnico. Porque no sé si otro combo más para decir el tema, no, pero la mentalidad, la actitud es lo más importante. Pues yo creo que hay mucho de eso, Bruno, Ariel, Federico y a la audiencia. Bueno, ya hicimos lo que ustedes querían. Déjenos tranquilos. No, esto es algo constante. Trabajo, te tenés que justificar. Pareciera ser, no, ustedes querían, ya hicimos, déjenos en paz. No, qué amistoso, vamos a tener vacaciones. No, queremos jugar, que en el Mundial. No hagan nada. Eso está mal, porque genera una especie de status quo. Por eso arrancaba diciendo, ¿qué pasó que, por ejemplo, ahora que Ecuador, que está ahí muy cerca de clasificar, tenga un par de funcionarios que estaban acá? Bueno, entonces, me decía, no, pero tenemos a alguien mejor para el análisis de video, para la proyección, el rol que ha cumplido Justo Villar en el tema de gerente de la selección. O sea, es algo mucho más integral. Eso que no va a cambiar por un resultado deportivo. Pero lo del jueves, ahí es donde todos sabemos que ganando, con el famoso como sea, otra vez se van a activar todas las ilusiones. Vamos a la novedad de los clubes. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este. Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto, suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina reservado tinto suave. Tener internet contigo te conviene, pero tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. Bueno, señores, recapitulando todo el tema, lo de Cerro, llamó la atención que Ángel Cardoso Lucena, el Pica, posteó en Instagram
lo de Churín. Mirá que lo hizo antes con Piri Damota y vino a Cerro Porteño. ¿Será que vuelve Churín? Zapag, vos tenés al aire lo que decía Zapag sobre el delantero cuando le preguntaron, porque él dijo, si no es Luis Adriano, no sé si lo llegó a mencionar, o el nombre que ustedes manejan, ya tenemos la opción B y la próxima semana no va a ser muy largo el tema del delantero de Cerro Porteño, ya lo tienen en vista. Cerro ya viene negociando, porque habló de plan A y plan B. Rompió el silencio Keco Villalba, jugador de Guaraní. Dijo que está en aislamiento, que no cometió ninguna indisciplina, que tiene contrato hasta fines de diciembre del 2022. A mí me dijeron que el caso de Raúl Bobadilla se está hablando y a no descartar una probable rescisión de ambas partes. ¿Tenés lo de Juan José Zapag? Ponelo por favor, Ariel. Hay un 9, hay 2 9 y ahí estamos. Las gestiones siempre fueron así, como las mismas, del mismo nivel y de dedicación y de gestión que corresponde, pero en términos futbolísticos y de tiempo no siempre se puede lograr cuando hay muchos campeonatos y muchos jugadores, y siempre también hay una visión del club propietario, del jugador, de su representante, de ver las mejores opciones. El jugador tiene una vida, vamos a decir, de 15 años, de 12 años, de hasta 20 años, pero tiene que aprovechar su momento y tiene que ver las mejores ofertas. Es muy entendible, ¿verdad? Para asegurar un futuro. Y en este caso, estamos detrás del 9. Ojalá lo podamos hacer, a pesar de que vamos muy bien, ¿verdad? Acabo de saludar a Alfio también. O sea, nosotros estamos potenciados. Ya tenemos 2 Cambá para dentro delantero y no sé si hay ni un Rubio, otro Cambá, no importa. Pero sea como sea, nosotros estamos bastante bien. Buscaremos redondear el pedido del técnico y estamos realmente satisfechos con la gestión. Y que todavía no termino. Cuando termine, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Palabras de Juan José Zapag. El Keco Villalba rompió el silencio en ABC Cardinal. Habló el jugador, se publicaron miles de cosas de entre que hubo abandono de concentración, que se metieron cosas, que se metió gente. ¿Qué dijo Keco Villalba? Esta es su versión, escuchamos en extenso. Después Edgar, vamos a Gerardo, jugó Libertad. Y lo vamos a tener a Johnny Información de Olimpia. Lo de Ramón Sosa, Federico. En peligro de goles, ayer hablamos largo y tendido. Sí. Que está muy cerca, la versión de La Plata es 50% del pase. Lo que decía Cardona es pase total. O un buen dinero. 3 millones de dólares me dijeron. Exactamente. 1.800.000 fue la primera oferta de Gimnasia. Pero la operación podría ser en 3 millones para Olimpia. Exacto. Lo de Ramón Sosa. El entorno del jugador ya aceptó. Keco Villalba. Olimpia. Keco Villalba. Ayer me levanté con esa noticia que obviamente no es agradable para nadie, ¿no? Me sorprendió porque no cometí ningún tipo de indisciplina. Entonces duele que se publique eso. Yo ahora estoy con COVID, tengo hasta el viernes, y una vez que salga del aislamiento como jugador profesional, me tengo que presentar a entrenar con el plantel. Esa es la única verdad. La dirigencia del Club Guaraní insinuó en algún momento algún sumario, algún castigo por estas cosas que se han publicado. No, por eso vuelvo a repetir, me tomó por sorpresa porque a mí no me notificaron ningún acta de indisciplina, entonces por eso es que salgo a hablar y salgo a aclarar, porque no cometí ningún acto de indisciplina. Y tampoco recibí de parte del club un comunicado diciendo Daniel Villalba cometió una indisciplina y va a ser apartado. Yo en ningún momento recibí nada porque no es verdad, no cometí ningún acto de indisciplina. ¿Esto te molestó mucho? ¿Pensás tomar alguna acción legal o no sobre el tema? No, obviamente que molesta porque no es verdad, y vuelvo a repetir, si fuese así, yo creo que
lo más conveniente sería que el club me comunique a mí personalmente, y eso no pasó. Vuelvo a repetir, yo salgo del aislamiento como todo jugador profesional y voy a seguir cumpliendo con mi trabajo, que es presentarme a entrenar con el club y seguir aportando mi granito de arena con la institución, pero no voy a hacer nada legal. ¿Vos supiste todo lo que se dijo, Keiko? Porque, a ver, a mí me llegó, por ejemplo, que supuestamente el utilero metió bebida alcohólica en tu habitación con Raúl Badilla, cosas así se dijeron. No, es así. Totalmente, eso es totalmente falso. ¿Y de dónde crees que surgieron ese tipo de informaciones y con qué propósito? La verdad no sé, te vuelvo a repetir, me tomó por sorpresa porque no sé de dónde pudo haber salido eso. Obviamente, vuelvo a repetir, duele y molesta, entonces por eso yo salí a aclarar para que esto quede claro, porque no es bueno que salga a divulgar esas cosas. Tu relación con Fernando Jubero, y si en la pretemporada te tenía en cuenta el míster, ya que en el semestre pasado no tuviste muchos minutos. No, la relación con Fernando es buena, a ver, vuelvo a repetir, me costó por ahí jugar el semestre pasado, y nada, esta pretemporada obviamente que iba alternando, y nada, yo estoy para aportar, si me toca estar adentro, siempre voy a dar lo mejor para el equipo, y afuera también, apoyaré al grupo, pero la relación que tengo con Fernando es buena, es muy buena, y nada, yo siempre trato de dar lo mejor para estar siempre dentro de los 18. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Arcoíris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoíris, otro golazo de Arcoíris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAB, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Móvil personal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Bruno, un saludo para vos y los compañeros de la audiencia. Jugó Libertad hoy en el partido amistoso, ¿verdad? En la mañana de hoy, en el predio de la Fuerza Aérea, enfrentando a Sportivo Luqueño, 2 tiempos de 35 minutos, 70 minutos de fútbol. El primer equipo ganó 3-0 con 2 tantos de Lorenzo Melgarejo, quien fue el hombre del amistoso en la mañana de hoy. Repito, 2 goles de Lorenzo Melgarejo y el 3-0 a cargo de Gustavo Aguilar. Gustavo Aguilar, un chico de las inferiores que estuvo a préstamo el año pasado, Tacuario, y que vuelve ahora a Libertad. ¿Cuál es el equipo titular que presentó Libertad, para hacer un resumen rápido, mi querido Gerardo? El equipo titular... Ahí voy. Martín Silva, Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio, Bautista Merlini, Daniel Bocanegra, Ernesto Caballero, William Mendieta, Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. Posteriormente, Gustavo Aguilar ingresó por Lorenzo Melgarejo y Adrián Alcaraz por Bautista Merlini. También el equipo paralelo enfrentó al Sportivo Luqueño y ganó 2-1 con 2 tantos de Tacuara Cardoso. Integró este equipo Rodrigo Morínigo, Iván Piris, Álvaro Campuzano, José Canales, Matías Espinosa, Diego Gómez, Ramón Martínez, Cristian Riveros, Adrián Alcaraz, Gustavo Aguilar y Óscar Tacuara Cardoso, quien fue autor de los 2 tantos para el 2-1 final en el segundo partido a cargo de los equipos suplentes en la mañana de hoy entre Libertad y Sportivo Luqueño. Un abrazo, gracias Gerardo. Hasta luego. Ya venimos con Olimpia.
En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web. Llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor shop. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 09864443333. A ver, está Johnny ya en el circuito, por favor. Información de Olimpia. ¿Podría jugar un amistoso Olimpia el viernes, Johnny? ¿Cómo te va, Móvil Personal? Buenas tardes. Bueno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien. Te escuchamos un poco entrecortado. A ver. Ahora sí. Sí, es la línea. Somos todo oídos, Johnny. Sí, decía que Olimpia prestó un amistoso el viernes para presentación de la camiseta, de la primera camiseta en este caso, y también para que Julio Cáceres pueda definir el equipo que va a ser la primera fecha el otro viernes ante el general Caballero de Juan León Mallorquín por el campeonato para la primera división. Para ese encuentro va a contar con Aguilar, no va a contar con Richard Ortiz. Vemos si repite el 9, el caso de Walter González, y vuelve a poner a Walter en este partido contra Meliano, seguramente será el que va a arrancar el próximo viernes ante General Caballero, porque también en algún momento de la práctica ante Tacualí hacer resistencia con el Pollo Recalde, con ese equipo titular de Olimpia, pero ingresando en otro momento. Saúl. No, es una historia la del teléfono de Johnny. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto con él. Sí, Edgar. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Bueno, ¿podemos retomar contacto con Johnny? Johnny, a ver, probamos suerte de nuevo. Sí, señor. A ver, por esta vía. Decía, el partido probablemente contra Mediano, van a oficializar ese encuentro amistoso el próximo viernes. El Bosque de Paraguno será el último partido amistoso de Julio Cáceres para lo que va a ser el arranque del campeonato de apertura. Olveira, Salazar, me parece que Saúl no será aprobado para este partido amistoso, para que se recupere bien. Cáceres, o en todo caso Alcaraz, que juegue como primer central, y Mateo Gamarra juegue como segundo zaguero central por el sector izquierdo, y Iván Torres en el medio campo, Alejandro Silva, el caso de Quintana, junto a Orsuza, no descartando también que pueda jugar allí Zárate, Adelio Zárate, Fernando Cardoso y adelante Derli junto a Walter González, probable equipo de Olimpia para medir a Mediano el próximo viernes. Presentación de la camiseta y amistoso para el equipo de Julio César Castro. ¿Qué sabe lo de Ramón Sosa? Y que él trabajó esta mañana sin ningún inconveniente. A mí me niegan, Bruno, el monto que se está manejando. Que probablemente salga la transferencia, pero que no sea el monto que se está manejando en el ambiente. ¿Cuál es el monto que vos manejás o que te dieron como información? Y cerca de 2.
Pero 2 millones serían limpios para Olimpia. No. Ya el monto total. El monto total de la transferencia. No, es que ahí cambia radicalmente la situación, ¿verdad? Sí, porque Gimnasia, por cuestiones presupuestarias, decía un colega, se bajó de la negociación con Mauro Zárate. O sea que tampoco tiene mucho dinero para gastar el equipo de Néstor Gorosito. Es que sabemos que no es un club poderoso económicamente, ¿verdad? Sí. Y también se maneja la posibilidad que podría ser, por ejemplo, préstamo con opción a compra, y al llegar ese momento que se pueda comprar, que se pague un monto, el jugador sea transferido y allí pagar todo el monto total al Olimpia. Ya ocurrió con Huracán, Alderete, que tuvo que ser transferido al Basel de Suiza para de esa manera pagar todo Huracán a Cerro Porteño. Bueno, Johnny, perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Hasta cada momento. Adiós. Porque esperaron un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina prepaga. Viva intensamente. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego. Mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roca Alonso, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Bueno, 13:51, Robert Rojas, repetimos esta noticia muy importante, Federico. Lazio intensifica negociaciones para llevarlo a Robert Rojas. Sí, pero la idea de River es una suma cercana o la misma, que habla de la cláusula de rescisión de contrato, que es de 25 millones de dólares. Es la información entonces que se tiene del lado de Italia a través de Sky Sports y del lado de Argentina a través de los medios que cubren River Plate. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expre. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Bueno, con respecto a los otros clubes, Nacional incorporó a Palau. Ustedes se fijaron en el equipo titular de Libertad hoy, jugadores que se puede hacer un promedio rápido. No, terrible. Silva 39. Cada vez más grande. El equipo titular, hablamos el primer equipo. Sí, Silva 39, creo que Miguel Zamudio tiene 32, 33. Mayada arriba de los 30. Viera y Barbosa todavía no arriba de los 30. Bocanera tiene 34. Pero Barbosa no, Barbosa ya está por los 27, 28 sí, también. Pero comparando con lo que viene más adelante, un pibe. Claro, para Sí, este equipo Tacuara, que no llegue a 30 Roque, ya es joven. Tacuara, Roque, ¿Y Bocanera. el medio campo? Bocanera, el medio campo hoy fue bastante suelto, porque jugó Marlini, Bocanera,
Ernesto Caballero y Willy. Caballero y Willy Mendieta. Roque y Lorenzo Melgarejo arriba. Así, exactamente. Ernesto, Lorenzo, todos tienen 30. Huguito Martínez no está. Está en la selección. Ah, y Julio Enciso también. También. Bueno, pues supongo que ellos van a ser titulares, ¿verdad? Garnero no es muy apegado a los juveniles. Ayer estábamos hablando de peligro de gol. El tema de que por la imposición del juvenil tuvo que meter a Cardoso, a Quintana. Pero llamó la atención a mí lo de Cristian Rivero. Cuando leí me llamó mucho. Acá está, atención. Barbosa Merlini, 26 años, el resto pasan 30, dice Gerardo. Diario El Día de la Plata. A ver. El diario más importante de La Plata y el único, impreso, ¿verdad? Y Gimnasia, el pago no salió y amenazan con inhabilitar a Carbonero. Gimnasia tenía que pagar a 11 Caldas. Gimnasia de La Plata. ¿Eh? Y no le pagó y amenaza a 11 Caldas con denunciar a Gimnasia. A la vez. No, por eso te digo. Cuando hablamos de Gimnasia, hermano. Si me decía estudiante, te iba a decir, bueno, puede ser. Y Mauro Sate también por problema de dinero. Pero Gimnasia, acá dice que los directivos de Gimnasia aducen que no pueden sacar los dólares del país. ¿Viste? En Argentina hay un tremendo... Oye, me suena el famoso corralito, ese ya lo vimos de la época de Racing. Un cuento nomás ya. Acá dice, mirá. ¿Qué? Acá dice... ¿Vos sabés que hasta el giro ahora del dinero, el giro del dinero por un supuesto impedimento de transferir el dinero debido a una deuda con Audax Italiano. Sobre esa situación, desde el Lobo aseguraron que la traba es sacar los dólares del país para terminar de cerrar la operación del Punta Cafetero. Acá está, por ejemplo, una buena muestra para saber con quién negociar, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, paraguayo en Gimnasia, Mía Rubén Maldonado, anduvo muy bien. Víctor Ayala, Pablo Velázquez. anduvo bien, Pablo Velázquez. Jorge Rojas jugó en Gimnasia también, sí, Rojita el extremo. Sí. Albo Badilla en una buena época, salió de Boca, estaba mucho mejor Gimnasia que hoy. Pero Gimnasia está malo y por eso cuando se habla de 3 millones... Pero digo, River, Federico, River no le pagó todavía a Guaraní por Robert Rojas. Guaraní tuvo que recurrir a la FIFA, una vergüenza. River le pide al City una seña de $1.700.000 por el jugador estrella, Álvarez. Sí, Julián 27 Álvarez. millones sería la operación, pero River quiere antes del 31 de enero una seña de $1.700.000. Mira cómo está. Ayer Dani recordaba... Pero lo quieren vender en 27 millones. 27, no, pero fíjate cuánto le pide seña. Lo pongo, ¿no? En otro momento le ha pedido 5. Dani recordaba 2.500.000. ¿Qué marca era? Amazon. Bueno, en los 90, cuando la cerveza más importante de Argentina, Quilmes, tenía Boca, River, Vélez, era $1 millón por año. Era 1-1 el peso con el dólar y era $1 millón. Imagínate hoy cuánto tiempo después tiene eso de Amazon por 2.500. No, está muy mal el fútbol argentino. En Gimnasia yo no le vendería. Financiado mucho menos. Gerardo dice, promedio de edad de Libertad 32 años, Miguel Zamudio 35. Acá me pasa Gaby Liberteño, muy preocupado. Martín Silva 38, Mayada 31, Viera 30, Barbosa 26, Zamudio 35, me quedé corto, ¿eh? Merlini 26, Bocanera 34, Ernesto Caballero 30, Mendieta 33, Roque 40, Lorenzo Melgarejo 31 años, 32,18. Eso sin que esté el primer equipo de Garnero. Tacuara y Riveros. Sin incluir a Tacuara y Riveros. Si Rivero entra por Ernesto 30. Sí. Y si le incluiría a Tacuara y a Rivero, ya estaríamos sumando 80 por ahí. Pasaba Melgarejo a la izquierda, ¿verdad? No, está bravo entonces. Y después si nos tapan la boca Garnero y compañía. Y bueno, pero siempre que, no, estamos hablando del enfoque de la edad nomás. No, perdón. Yo digo que yo pensé que Libertad iba a procurar en el plano internacional, digo que para el plano internacional no está. Porque la defensa no corrigió, sumó gente mayor que la internacional, para mí no. Si me tapa la boca, bien por Libertad y por Garnero, ¿verdad? Pero mi opinión hoy es que este equipo no está para pelear grandes cosas a nivel internacional. Cuando pensé que iba a ser lo contrario. Un año después, Garnero aceptado. Yo creo que en realidad este es un equipo para jugar más selectivamente cosas internacionales. Sí, totalmente. Pero que no le va, no puede, no sé. Este va a ser un equipo de rotación. Va a ser un milagro. Me acuerdo aquella publicación en Brasil que se burlaba de la de los jugadores olímpicos, ¿te acuerdas? Y bueno, y así le fue contra los dos equipos allá en Brasil.
Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agenda autorizado de Western Union y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 59521 289 1000. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consultas al 0994-310-419. Reiva te cuida. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Cumplimos con todos. Con todos por uno. Gracias, Edgar, muy amable. 14 en punto, nos vamos. El campeonato arranca el 4 de febrero. Eliminatorias vamos a tener entre el jueves y el viernes. El viernes se juegan 2 partidos. Colombia, Perú y Venezuela, Bolivia. Y el jueves se juegan 3. Sí. En ese combo entramos nosotros. Y luego Brasil, Paraguay y Uruguay. Y el último a la 21, Chile en Calama contra Argentina. Ah, qué lindo. Y de hoy en 8, en Belo Horizonte, Brasil recibe a Paraguay. Qué lindo. Y... Qué lindo, qué lindo. Bueno, ya está. Chao. Bueno, defendernos por la mañana, hermano querido. Cardinal AM 730.